a todos. Bienvenidos a nuestro inicio de ciclos de webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Gracias por estar esta noche con nosotros, estar acompañándonos con este excelente panel de expertos que tienen ustedes al frente y que son colegas y amigos muy especiales para la sociedad colombiana y en particular también para mí. Hoy queremos tocar un tema que yo sé que muchos ya estamos saturados de información sobre el COVID, pero es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo y cada día surgen nuevas preguntas. Ya vamos a completar un año de cuanto el COVID llegó a Colombia, llegó a nuestro país y hay muchas preguntas. Hace un año hacíamos webinars de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es este virus? Pero todavía había mucha incertidumbre sobre cómo iba a ser el comportamiento del virus en nuestros niños. Créanme que todavía tenemos incertidumbre frente a algunos temas sobre los niños, pero la idea es ver, comparar un poco de lo que sabíamos hace un año y lo que conocemos hasta hoy sobre el COVID en algunos aspectos en niños. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Díaz, el doctor Germán Camacho y el doctor Iván Felipe Gutiérrez. Los tres son infectólogos pediatras. El doctor Alejandro Díaz trabaja en la ciudad de Medellín. Él es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de Niños de Ohio, Estados Unidos y de la Universidad SED, y trabaja en el Hospital General de Medellín y en el Hospital Infantil Consejo. Nos acompaña el doctor Germán Camacho, que trabaja en la Fundación Hospital La Misericordia, también trabaja con la Universidad Nacional y con el Hospital San José Infantil. Y el doctor Iván Felipe, que trabaja con la Clínica Colsubsidio, también especialista en enfermedades infecciosas, y con la Clínica Hospital Infantil Santa María del Lago. Ahorita ustedes ahí pondrán sus filiaciones mucho más específicas. Bueno, yo creo que ya podemos entrar en materia, recordarle a nuestra audiencia que también lo está transmitiendo, este webinar se está transmitiendo por Facebook, por las distintos canales de comunicación de la Sociedad Colombiana de Pediatría y próximamente quedará colgado en las redes de la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Yo creo que ya podemos empezar. La idea es hacer como un recuento de cómo ha cambiado o qué sabemos ya del COVID en pediatría. Quiero contarles antes de empezar y antes de entrar en materia que este webinar tiene una segunda parte y de una vez les hago la invitación. Dentro de 8 días, hoy vamos a hablar de aquí para atrás, de qué sabemos hasta ahora y dentro de 8 días vamos a hablar de qué nos espera con el COVID en niños y vamos a tener también un panel muy especial. Vamos a hablar de colegios, vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de la nueva normalidad o de qué nos espera frente a los elementos de protección personal, etcétera. Estén pendientes de esa invitación. Listo, entonces yo creo que podemos empezar. Inicialmente quiero darle la palabra al doctor Alejandro Díaz. Y Alejo, te quiero preguntar esta noche, quiero que nos cuentes cómo se ha comportado el COVID en los niños desde el punto de vista epidemiológico. Al principio, cuando empezó la pandemia, pensábamos que el COVID o no sabíamos cómo iba a afectar, qué tanto iba a afectar a los niños, en cuanto a frecuencia de enfermedad, en cuanto al comportamiento epidemiológico. Entonces, cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, doctora Claudia, muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Y pues quiero primero resaltar que para este webinar la persona que iba a dar esta presentación es el doctor Pablo Vázquez. Él es pediatra intensivista de la ciudad de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional, quien por una calamidad familiar no puede estar presente. Yo quisiera invitarlos que si aún no lo conocen, lo busquen en sus redes sociales y en las publicaciones que ha realizado, porque realmente ha sido muy bueno el trabajo que ha hecho para recolectar la información y los datos sobre COVID en niños en Colombia. Y la presentación básicamente son datos que él ha recogido, gráficas que él ha realizado y con las cuales hemos podido realmente entender cómo se ha comportado la pandemia en niños en nuestro país. Entonces, le mando un caluroso saludo al doctor Vázquez si nos escucha y espero poder transmitirle a las personas la información tal cual como él pretendía contárselas hoy. Entonces, para hablar pues de eso, yo
pues quiero realmente mostrar esta gráfica inicialmente y mencionar que, como tú decías, Claudia, hace un año realmente no sabíamos esto para dónde iba a coger. Y cuando la epidemia comenzó en Colombia a principios de marzo, ya teníamos ciertas luces de lo que estaba pasando con los niños. Siempre tuvimos el temor de que al ser un virus respiratorio nos iba a golpear tan fuerte como nos golpean otros virus respiratorios en pediatría y obviamente pues era una causa de preocupación y sabemos lo que ocurrió con los colegios y con las cuarentenas en todos los países. Eh, y creo que esa latencia y como ese temor, pues de cierta forma nos quedamos esperándolo en gran medida porque lo que empezamos a ver era lo que ya estaban reportando en otras partes del mundo y es que los niños no se enfermaban tanto como los adultos. Eh, Estos son datos de Colombia, pues hoy en día tenemos más de 2 millones de casos y ustedes ven que menos del 10% de los casos han ocurrido en menores de 18 años y esto es completamente similar a lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Si ustedes ven la curva epidémica en Colombia, aquí los niños representados en café ocupan la gran minoría de los casos totales de COVID. Y aquí pues se ve la curva específicamente para la población pediátrica que tiene un comportamiento pues muy similar eh, con básicamente los dos picos, pues si podemos decir realmente que tuvimos dos picos porque teóricamente nosotros nunca llegamos como a un valle lo suficientemente bajo, pero estamos hablando pues de dos momentos de la pandemia donde llegamos a tener más de 1.300 casos al día y hoy como está ocurriendo pues en general la curva va nuevamente en descenso. Esta es la curva epidémica de los casos de niños fallecidos diariamente desde que comenzó la pandemia y pues ustedes ven que realmente a diario no han ocurrido muchas muertes, lo máximo han sido 5 muertes y en total representa aproximadamente 0,2% de los casos en niños asociados con mortalidad y esto pues lo mencionaremos un poco más adelante. Aquí muestra un poco la distribución de acuerdo a los departamentos. Realmente pues no puede como tomar uno demasiada información de aquí porque pues hay muchos departamentos que tienen pocos casos de niños fallecidos, pero pues en términos generales es para mostrar que se ha comportado de manera similar en todo el país. Si evaluamos la información por edad, ya tratando pues como de discriminar específicamente por grupos de edad, podemos hablar que los menores de un año, que están representados en las 5 primeras barras, ocupan más o menos entre 7.000 y 8.000 casos del total de lo que ha ocurrido. Aquí está discriminado por diferentes periodos, pero si uno junta todos los niños menores de un año, digamos que estarían ubicados más o menos por acá que serían más o menos entre 7.000 y 8.000. De ahí en adelante, pues uno puede ver una curva ascendente que se vuelve más marcada después de los 10 años y esto pues es muy concordante con lo que se ha descrito a nivel mundial y es que en términos generales los niños menores de 10 años padecen la enfermedad con menor frecuencia que los niños mayores de esta edad y se puede decir que los adolescentes tienen un comportamiento, si, siendo menos común que los adultos, tienen, digamos, un comportamiento similar en cuanto a las características de presentación. Cuando se discrimina por género, realmente no hay mucha diferencia a lo que se ha encontrado en otras series, y es que en general los niños son más frecuentemente afectados que las niñas en todos los grupos de edad pediátrica. Y cuando se evalúa por etnia, pues en términos generales, digamos que la mayoría de los casos ocurren en población no perteneciente a etnias específicas, pero se puede ver que pues, en nuestro medio hay población indígena que ha estado afectada en el 2% de los casos totales de pediatría y población
afroamericana y Risalda ha tenido también cierta representación, pero lo que hay que notar aquí también es que la mayoría de los casos en todos los grupos etarios, en todas las etnias, hoy en día están en el grupo de los pacientes recuperados y los pacientes activos son en este momento la minoría. Si analizamos qué ocurre con los tiempos en cuanto a cuánto se demora identificar la enfermedad, diagnosticarla y reportarla, así como la recuperación, haciendo un comparativo entre los niños y los adultos, se puede decir que en términos generales durante la pandemia en Colombia, el promedio entre el inicio de los síntomas y la notificación es más o menos de 3 días. Entre el tiempo de la notificación y el resultado son más o menos 4 días y entre la notificación y la recuperación es más o menos 16 días. Estas cifras son muy similares a lo que ocurre con los adultos y de nuevo resaltar la frecuencia de los casos comparado con la población adulta que es muy inferior. Hay otro asunto interesante y es la cantidad de personas asintomáticas. Se sabe que los niños particularmente, hasta un tercio de los casos, incluso en algunas series de estudios donde hacen testeo masivo de personas asintomáticas, se ha visto que hasta el 50% de las veces los niños podrían presentarse de forma asintomática. Lo que tenemos registrado en este momento en nuestro país es que un 18% de los casos se manifiestan sin ningún síntoma y son detectados por pesquisas o por tamizajes o por cercos epidemiológicos, pero esto también varía dependiendo de la zona. Obviamente, donde se hacen más pruebas en pacientes asintomáticos, la probabilidad de encontrar más casos es mayor y esto es lo que muestra esta gráfica en donde sitios como Bogotá, en donde la capacidad de testeo es muchísimo mayor, la probabilidad de haber encontrado un paciente asintomático durante lo que va de pandemia es del 50%, como está descrito en algunas series. Y miren que de ahí para arriba, pues es decreciente de acuerdo a la capacidad y a la forma de testeo en los diferentes departamentos. Entonces, yo creo pues que esos datos son muy dicientes. Después de un año podemos confirmar que la enfermedad es menos común que en niños que en los adultos y como veremos más adelante a lo largo de la presentación, la gravedad también definitivamente hemos podido confirmar que es menor. Esto no quiere decir que los niños no se pongan graves ni se enfermen, pero comparativamente con lo que ha ocurrido en los adultos a nivel mundial y a nivel nacional, es notoriamente diferente en cuanto a la gravedad. Y con esto termino esta Gracias, pregunta. Alejo. Y resaltando la labor de Pablo, como lo dijo el doctor Alejandro, Pablo todos los días diariamente nos alimenta con esta información, nos la comparte, ha estado muy pendiente de cómo se ha comportado el COVID en los niños en Colombia y nos ofrece estas gráficas pues muy detalladas. A Pablo también pues le envío un abrazo desde acá. Ahora quisiera hablar un poco con el doctor Germán Camacho. Quisieras que nos cuentes, Germán, yo te puse la tarea. ¿Qué hemos aprendido en cuanto al comportamiento del virus, en cuanto a la transmisión? Al principio hablábamos de que el COVID en los niños iba a tener una carga viral mucho más alta, que los niños prácticamente son fómites que expulsan el virus por todas partes y que son el COVID ambulante y bueno, mucho temor entre los adultos, incluso lastimosamente los niños son los que mayor tiempo permanecieron en cuarentena, aún todavía tienen muchas limitaciones, pues esta población por esa teoría o esa hipótesis de que quizás ellos iban a ser los mayores transmisores del virus. ¿Qué se sabe de la dinámica del virus como tal en los niños, doctor Germán Camacho? Buenas noches, Claudia y compañeros, Alejandro y Iván. Un saludo también muy especial para Pablo. Sí, esta era una de las grandes preguntas que se hicieron desde el comienzo de la pandemia y guardaba relación precisamente con la experiencia que se tenía con otros virus en pediatría y especialmente con lo que había sucedido con la pandemia en la gripe española.
que después de muchos ires y venires demostraron o encontraron en ese momento, en la pandemia de 1918 de influenza, que las ciudades que cerraron los colegios tuvieron menos cantidad de casos y menos mortalidad. Aunque eso fue controvertido en su tiempo porque incluso algunas ciudades optaron porque los niños se quedaran todo el tiempo en los colegios porque quizás tenían un ambiente más seguro que en las casas. Recordemos que obviamente en el 1918 era un ambiente muy diferente y muchas veces el colegio era más seguro que en la casa en ese momento. Pero desde ese momento viene la idea de que los niños y en esa pandemia eran los grandes transmisores de los virus. Y lo vemos nosotros como pediatras en el día a día, en muchas de las enfermedades infecciosas de pediatría, en el sincitial respiratorio, en el adenovirus, pues que los niños actúan como un transmisor eficiente de estas enfermedades. Entonces, sobre esto se pensó que los niños podían ser grandes transmisores y la mayoría de los países del mundo hicieron cierres de temprano de los colegios para proteger a los niños, para proteger a los adultos realmente inicialmente de la transmisión que podía los niños generar en teoría. Y en su momento, bueno, digamos, era una medida que fue necesaria en su momento. Ya la próxima semana se hablará con más detalle del colegio, pero es muy importante porque guarda una relación directa. Pero como comentaba hace un momento Alejandro, lo que se ha visto durante la pandemia es que la proporción de los casos en pediatría es menor que la proporción de los casos en los adultos y es una información que ha sido consistente en todo el mundo y que no se debe solo al cierre que pudo haber habido en las cuarentenas y en los cierres escolares. Vemos que muchos países reportan menos del 1% de los casos, del total de casos de COVID en pediatría. Otros países como Colombia reportan el 7.4%, como lo presentó Alejandro, y quizás el país que más casos reporta en proporción a adultos es Argentina, que reporta alrededor del 13% de todos los casos en pediatría, y aún así es bajo. Entonces es muy importante ver que de forma consistente en la mayoría de los países del mundo la prevalencia de la enfermedad en pediatría es menor que la prevalencia de la enfermedad en los adultos o comparativamente menor. Al comienzo se pensaba si eso se debía a que realmente los niños eran resistentes a la infección o que había un subreporte porque los niños estaban en lockdown y entonces resulta que, claro, pues todos guardaditos, todos en cuarentena, pues se iban a infectar menos. Y pues se tenía como esa duda porque en estos primeros estudios de China pues mostraban que la tasa de ataque en los niños podía ser similar que en los adultos. Pero estudios posteriores demostraron que realmente sí hay una resistencia a la infección. Los niños tienen menos potencial de infectarse por el virus, por el SARS-CoV-2. Diferentes estudios mostraron con ORs de 0.34 o de 0.33 o incluso cuando son preescolares, niños menores de 10 años, en este estudio niños menores de 4 años, con OR de 0.09, o sea, unos factores de riesgo o un factor protector ser niño en relación a la infección. Entonces, todos esos estudios comenzaron a mostrar que los niños sí tenían realmente una susceptibilidad menor a la infección por la COVID y no solo era establecida porque estuvieran con menos contacto, aunque eso también puede influir. Y comenzaron a estudiar por qué y lo que encontraron fue como una de las posibles explicaciones y quizás es la explicación más plausible en este momento que tiene que ver con la expresión del gen de la enzima convertidora de angiotensina 2 en los diferentes grupos de edad. Entonces recordemos la importancia que juega este gen en la adherencia del virus del SARS-CoV-2 al epitelio respiratorio y al epitelio gastrointestinal y que juega un papel pues fundamental para que esta proteína de la espiga se una y se genere todo el proceso infeccioso inflamatorio. Y los niños tienen menos expresión, especialmente los niños menores de 10 años. Entonces, cuando comenzamos a hablar en pediatría, entonces ya nos toca comenzar a dividir los niños menores de 10 años de los adolescentes. De los niños mayores de 10 años y los adolescentes, probablemente el comportamiento es más parecido al comportamiento de los adultos. Y la otra de las preguntas que tú comentabas que es muy importante es la carga viral. Entonces, si los niños tienen o no tienen una carga viral mayor que los adultos. Y cómo esa carga viral puede repercutir realmente en la transmisión. Entonces, algunos estudios han reportado que quizás el número de copias en los niños sintomáticos pudiera ser mayor que el número de copias en los adultos o incluso de forma indirecta cuando lo miramos con los valores de CT, de en qué momento se positiviza la prueba, vemos que los niños pueden llegar a tener valores más bajitos. Pero
uno de los errores que se cometieron y que se difundió por la prensa era pensar que tener cargas virales más altas o una medición cuantitativa de copias de virus necesariamente se asociaba a una mayor transmisibilidad. Por supuesto que puede pensarse eso, pero resulta que para que el virus se transmita se requieren, además de tener una carga viral importante, otros mecanismos, como por ejemplo la eficiencia de la tos, la capacidad que tiene el virus de viajar en esos metros, en esos 2 metros de distancia y caer al epitelio a la nariz, a la boca o a los ojos del receptor, y otra cantidad de medidas de higiene. Entonces, realmente esta carga viral no se ve reflejado en una mayor transmisibilidad. Entonces, vemos que algunos estudios, algunos con unas muestras realmente bajitas, otros más hacen relación a adolescentes, pero mostraron quizás una tendencia a ello, pero sin que ello se reflejara en la transmisibilidad. Y ese es uno de los estudios más grandes y más bonitos que fue al comienzo de la pandemia, que es un estudio que se hizo en Corea, donde se ve precisamente y se hace, acuerdan que Corea fue líder en hacer el rastreo y en buscar los casos de forma activa. Y mostraron cómo, precisamente, cuando los niños eran caso índice, cómo la posibilidad de que otras personas o que porcentaje de positividad era menor que cuando se compara con los adultos. Entonces vemos, por ejemplo, de 3 niños que tienen 57 contactos, el 5.3% de esos contactos se infectaron, o cuando estamos hablando de contactos domiciliarios. Y cuando estamos hablando de contactos no domiciliarios, 2 niños positivos con 180 contactos no domiciliarios, solo el 1.1% de estos niños se infectaron a otra persona. Entonces es muy importante ver que cuando se compara incluso con los niños más grandes, que fue ese porcentaje del 18.6, que fue muy importante, especialmente en los contactos domiciliarios, y cuando se compara con los adultos, pues realmente el riesgo de transmisión de los niños fue menor. Y lo vemos ya en muchos estudios. Estas revisiones sistemáticas, pues lo que buscan es precisamente mirar el riesgo de que un niño sea como la fuente de transmisión en relación a los adultos, o que pueda transmitir la infección a los adultos. Y claro, por supuesto que la puede transmitir, pero como comentaba, el riesgo es mucho menor y siempre hacia la izquierda. Si ustedes ven, la mayoría de los estudios apuntan hacia la izquierda, hacia que eso tiene una menor capacidad de transmisión, de adquirir la infección y de transmisión de la infección. Y cuando comenzaron a abrir las escuelas en Europa, comenzaron a aparecer también estos reportes. Entonces, el temor de la apertura de las escuelas, de que se iba, pues, mejor dicho, a aumentar el número de casos de contagio, las curvas. Y vemos que los primeros reportes hablaban de reportes, por ejemplo, en 15 países en Europa, en la cuales la mayoría no habían reportado para ese momento brotes después de la apertura, y que los que habían reportado brotes, el máximo brote más grande en un colegio había sido 10 casos. Y que en la transmisión secundaria en los colegios entre adultos y niños pues era percibida como un asunto raro, sin a cambio en las curvas nacionales de contagio. Israel sí reportó un brote después de la apertura, pero después del análisis se dio cuenta que fue que se habían relajado las medidas de bioseguridad, y tiene que ver mucho con el aire acondicionado que se estaban usando en las escuelas. En Irlanda, por ejemplo, no había transmisión tampoco en 6 casos que estuvieron en contacto con 924 niños y 101 adultos. En Australia también en 15 escuelas se identificaron únicamente 9 niños y un solo caso de transmisión secundaria de 735 niños susceptibles. Y en Suecia, que nunca hizo un cierre de las escuelas, la infección realmente en los profesores era similar a la infección de la población general. Y lo que vemos es esto, que generalmente la curva de transmisión en los colegios es generalmente entre los adultos o en la comunidad, y se infectan en la comunidad y pues desarrollan los síntomas en el colegio. Pero es menos frecuente la transmisión en el colegio y mucho menos frecuente la transmisión entre niños y entre niños y adultos. Cuando se da la transmisión en el colegio es mucho más frecuente que sea de adulto a otro adulto, o sea, entre profesores o personas de administrativas, servicios y profesores, que en la vida de los niños, sin que ellos pues no jueguen algún papel, claro que sí, pero es mucho menor. Y estudios más recientes que ya se hicieron en Noruega, en Alemania, en otros y en Australia, que voy a mostrar, después de la apertura escolar, muestran precisamente cómo, por ejemplo, en este caso, después de haber tenido de 5 a 10 años, 8 niños de 5 a 10 años que habían adquirido la infección en sus domicilios, habían estado en contacto con 148 niños y 45 adultos, habiéndose presentado un solo caso de infección posterior. Y de niños de 11 a 13 años también, con un porcentaje muy bajo. Para decir que en un total de 13 niños
con 234 niños de contacto y 58 adultos, tan solo se presentaron 3 casos de transmisión secundaria. Entonces, realmente sí se puede transmitir la infección, pero no son los grandes diseminadores ni la fuente de infección, ni son los colegios la gran fuente de infección. En este estudio hecho en Australia también, que analiza varias regiones de Australia, luego de la apertura escolar, se ve realmente algo similar. ¿Sí? Que el porcentaje y el riesgo de que el niño transmita o que tenga una tasa de ataque secundario generalmente oscila entre el 1 o el 2% de los contactos con ellos. Entonces es mucho menor que el contacto pues, que se presenta con los adultos, que puede llegar a ser mucho más. Y aquí vemos, este fue en una región de Alemania, cómo después de que se dio la reapertura ocular y vigilaron cómo se comportaba, es una región pequeña, cómo se comportaba la curva en la comunidad después de que se abrió el colegio, y ven que no se vio ninguna modificación en la curva. O sea, no, la transmisión que se puede presentar en los colegios no es una transmisión que impacta de una manera importante en las curvas epidémicas del país. La mayoría de los contactos son domiciliarios, como sucede en la mayoría de los casos, y únicamente en esa región de Alemania el 3.3% de todas las personas infectadas se han infectado en la escuela. La mayoría se infectan en la casa, otras se infectan en las festividades y en las reuniones y en los grandes grupos, y el riesgo de transmisión de la infección en la escuela es muy similar al riesgo de transmisión que puede haber, por ejemplo, en una iglesia, cuando se utilizan, obviamente, las medidas de protección. Entonces, creo que con estos datos, y hay muchos más datos, pero pues no quería como agobiarlos de datos, sino contarles simplemente eso, que tenemos que los pediatras hablar con toda la tranquilidad que los niños tienen un menor riesgo de infección que los adultos, y que los niños también tienen una menor tasa de complicaciones, como lo presentó Alejandro. Los niños tienen menos riesgo de ir a UCI, menos riesgo de hospitalizarse, pero hay que, obviamente, no, eso no quiere decir, nos vamos a ir al otro extremo a decir, ay, no pasa nada. Por supuesto, hay que tener un cuidado especial en los niños que tienen comorbilidades, y obviamente tener cuidado con el síndrome inflamatorio multisistémico, que Iván nos va a hablar posteriormente. Los estudios de la cerca de la carga viral realmente no son concluyentes, pero mayor expresión viral no significa necesariamente una mayor transmisión, y realmente los niños menores de 10 años tienen menor capacidad de transmisión. Por eso debemos darle como primera prioridad a la reapertura escolar, obviamente con las medidas de bioseguridad adecuadas, las necesarias para evitar la transmisión del virus, que ya las conocemos, que es algo también que hemos aprendido en este año, pero por supuesto contemplar todo esto porque se necesita, porque las escuelas son muy importantes para el desarrollo de los niños, y establecer obviamente todas las estrategias de prevención que son necesarias para evitar la transmisión. Muchas gracias, doctor Camacho, por puntualizar pues esta pregunta que es diaria. En realidad todavía mucha gente habla, a veces sale uno que otro estudio que dice que los niños que asocian la apertura de colegios o que los niños salgan de cuarentena con aumento del virus comunitario, pero en realidad lo que hemos analizado muchas veces es que todo está abierto. O sea, ¿por qué achacárselo a los niños? ¿Por qué achacárselo justo pues a la apertura de colegios? Y había un gran temor, y un gran temor también que favorecido por la manera como se han presentado las noticias y los medios. Entonces, abren un colegio, un niño se infecta, cierran el salón de clase, y entonces salen las noticias que cerraron el colegio o que cerraron el salón de clase, pero nadie dice que cerraron un caso en el hospital o en la cafetería o en la tienda de la esquina, cuando tenemos 8.000 o 10.000 casos diarios. Por eso es muy importante tener la información, y también, obviamente, muchos padres han estado temerosos de mandar a los niños al colegio. Las encuestas de los colegios oscilan que alrededor del 10 a 30% de los padres nomás han aceptado la presencialidad. Obviamente hay momentos que son importantes de transmisión. Por supuesto, hace un momento estamos en una alerta roja y bueno, eran condiciones importantes, pero cuando la transmisión está como en la zona endémica, yo creo que no hay razón para que se piense que los niños son hipertransmisores y que van a ser el vector. Somos los adultos los más desjuiciados, que somos los que generamos toda esa transmisión. Así es. Muchas gracias por tu intervención. Ahorita yo le quiero dar la palabra al doctor Iván Felipe. Él nos va a hablar a propósito de una de las preguntas, y recuerdo que el chat de preguntas está habilitado para que libremente puedan hacer, y trataremos de contestar las que sepamos y de las que tengamos datos e información. Pero una de las preguntas habla sobre qué datos locales tenemos
El doctor Richard Vaquero pregunta qué datos locales tenemos sobre qué comorbilidades, manifestaciones clínicas, o sea, qué datos tenemos en Colombia. Yo sé que tú haces parte de la Corona Red, que es un grupo de hospitales y de infectólogos pediatras, liderados pues, por infectólogos pediatras que están recopilando información al respecto, pero además la tarea pues de Iván esta noche es contarnos qué hemos aprendido frente al diagnóstico de COVID en los niños, qué hemos aprendido de cuál es la mejor muestra, si es posible tomar otras muestras que no sean tan traumáticas como pareciera ser el hisopado nasofaringeo, que nos cuentes un poco de qué hemos aprendido en cuanto a las manifestaciones clínicas generales del COVID. También alguien pregunta sobre las manifestaciones cutáneas del COVID en niños. Entonces, Iván, te doy la palabra para que nos ilustres. Regálanos el micrófono, Ivancho. Ahora sí, listo, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Clau, Alejo, a Germán, bueno, a todos ustedes por acompañarnos en estos minutos. Ya están viendo mi pantalla, creo que la quité. Ah, no, ya se está viendo. Listo. Entonces la voy a compartir. Listo, entonces vamos a ver en estos cortos minutos qué hemos aprendido de COVID-19, niños, hablando de diagnóstico, hablando, creo que todavía no ven mi pantalla completa. A ver. Y lo primero con lo que debemos empezar es, ¿la estarán viendo? Es un prohibido de copiar y pegar, no sé si se ve en este momento. No, todavía no la estamos viendo. No se está viendo la pantalla, si quiere... Ah, no. Perfecto, ya otra vez miremos acá. Vale, muchas gracias. Se ve, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que decir un año después es que aunque existen muchas dudas, muchas preguntas, definitivamente ya tenemos que estar convencidos que no es un copy-paste de lo que hacen los adultos a lo que hacemos en los niños. De los factores de riesgo de los adultos son los mismos de los niños. De los laboratorios que tomamos en los adultos son los mismos de los niños. Lo hemos visto, como nos lo dijo Alejandro, como nos lo ratificaba Germán en términos de transmisión, que el comportamiento de los niños es diferente. La severidad es diferente. Y de ahí, insisto, que las conductas que tomemos deben ser diferentes. Si voy enviando el mensaje en la medida o cada vez que pensemos y digamos, oiga, tengo un niño con infección respiratoria leve, ¿realmente tengo que hacerle LDH, troponina, ferritina? Seguramente el mensaje es que no. Hablaremos de manifestaciones clínicas, diagnóstico y empezaremos a compartir con todos ustedes los datos de la Corona Red, que ya les vamos a contar qué es la Corona Red. En términos de clínica que hemos aprendido, creo que podemos decir que cuando nos enfrentamos a un niño con COVID-19, hablamos de dos escenarios diametralmente opuestos, y uno es la infección aguda por SARS-CoV-2 y otro es SINSTAC. Y cuando en abril hablábamos, y lo vamos a ver en los últimos minutos, de uno que otro caso en marzo, en mayo, en junio, en julio, hoy la realidad es diferente. Y hoy hemos aprendido más de COVID, porque realmente desde el punto de vista fisiopatológico se puede entender por qué hablamos de unos niños con una infección aguda, leve, por lo general autolimitada, con muy pocos niños que requieren hospitalización y aún menos que requieren unidad de cuidado intensivo o muerte, como ya nos lo explicó Alejandro, y por qué en cambio tenemos otros que hacen compromiso multiorgánico, hacen una tormenta de citoquinas, y tiene que ver con estas dos fases que plantea, bueno, un artículo recientemente publicado, y tiene que ver con la relación del sistema inmune innato versus con el adaptativo. Básicamente lo que describe, y es lo que realmente vemos en la clínica, el comportamiento leve de la gran mayoría de los niños versus otros que un par de semanas después, por una causa del todo no clara, aparentemente un desbalance en términos de la respuesta de citoquinas, produce una respuesta inflamatoria sistémica
Y aunque tiene un comportamiento similar al del adulto, fíjense que el del adulto por lo general se produce en una fase aguda, mientras que el del niño, como lo veremos adelante, se produce en una fase tardía, postinfecciosa y más mediado por un componente inflamatorio. Y cuando decimos que venimos aprendiendo que son leves, sí empieza a haber datos que nos llaman la atención, y esta diapositiva es muy pesada, pero quiero que miren aquí a la derecha. Estos son datos de la Secretaría Distrital de Salud, y es comparar los ingresos a unidad de cuidado intensivo en el primer pico versus el segundo pico, y ni hablar cómo se duplicaron, triplicaron, quintuplicaron en adultos, pero fíjense que en niños también hubo un aumento importante. Y lo notamos nosotros, todos ustedes como clínicos, y vimos un porcentaje importante de infección respiratoria aguda, pero no se les olvide ese otro, esa segunda parte o la gráfica de la derecha del COVID, que no es su infección aguda, sino su daño postinfeccioso o postinflamatorio. Y para aterrizar en la clínica, quiero empezar por recordarles lo que decíamos hace un año casi, o pónganle 8 meses, 9 meses, y empezamos a describir qué tanto de los niños hacían fiebre. Decíamos que niños hacían menos fiebre, que 70% no hacían fiebre. La diarrea, que ha sido motivo bien interesante de discusión, y vamos a ver lo que hemos aprendido en relación a síntomas gastrointestinales. Creo que hoy sabemos mucho de síntomas gastrointestinales en COVID. Miren cómo de forma inicial se describían muy poco los casos de diarrea. Posteriormente publican la experiencia en Estados Unidos de Canadá en unidades de cuidados intensivos, y fíjense nuevamente, ya lo dijo Alejandro, la gran mayoría eran niños, si acaso a grandes o menores de 1 año, la gran mayoría con síntomas respiratorios. Y miren lo interesante, para esta época de la pandemia eran muy pocos los niños que entraban a una UCI con síntomas gastrointestinales. Vamos a ver un poco ahorita y otro en la charla de Simstack, como hoy la gran mayoría, o no la gran mayoría, pero un porcentaje importante de niños que entran con COVID-19 a una UCI tienen síntomas gastrointestinales. Y miren lo que decían, mientras hay cada vez más informes anecdóticos de COVID con síntomas del tracto gastrointestinal, incluyendo dolor abdominal, solo uno en nuestra serie cursó con esta sintomatología, y le llamo la atención para lo que vamos a ver ahora. Luego sale la serie de Estados Unidos, grande, era interesante, nos empezaba a llamar la atención que empezaba a aumentar el porcentaje de diarrea, hablábamos de 13%, con síntomas respiratorios en términos generales, y vayámonos aprendiendo esas cifras, 60, 70, 80% de los niños con síntomas respiratorios. Esto nuevamente mostrarles los porcentajes tan relativamente bajos de manifestaciones gastrointestinales, con síntomas respiratorios similar a lo que venimos describiendo, 60, 70, 80%. Empiezan a aparecer las publicaciones realmente de los casos iniciales en Wuhan, 74 niños, fíjense, diarrea 4.1%, cefalea, mialgias. Me devuelvo a fiebre y vuelve a pasar lo mismo que mencionábamos en la serie del CDC, 30, 40% de los niños con fiebre, y decíamos, oiga, entonces hay un porcentaje muy grande de niños que cursaba sin fiebre. Tos frecuente, fiebre, fíjense, 27%, y nuevamente diarrea hablábamos solo 4% de los casos. Pero esta publicación la traigo porque es reciente, y aunque describen solo 5 casos, miren cómo lo que plantean los autores dicen, oiga, yo creo que hay 2 formas de presentación del COVID-19 en niños. Y miren esta, dice, una es la infección aguda, grave, que puede cursar con miocarditis, pero estos niños tenían fiebre, malestar general, cefalea. Ellos asumen dentro del artículo, lo interpretan así y correlaciona con una PCR positiva, con un niño que tiene una infección aguda, y recuerden la primera parte de la gráfica que vimos. Y dicen, en cambio, vimos otros niños, una segunda presentación que se retrasa semanas de la infección primaria y es predominantemente con fiebre y síntomas gastrointestinales, que pueden tener cursos clínicos diferentes y resultados a largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo en la clínica, y eso es a lo que nos enfrentamos todos los días. Y decimos, oiga, esto es agudo, o es un inflamatorio tardío, o es un SIMSTAC, etcétera. Y queremos compartir con ustedes, producto de un tremendo trabajo del grupo de infectólogos, de pediatras, de muchos residentes que también nos han apoyado en esta labor, de 26 instituciones en Colombia. Es un estudio que incluye
En total, 1.377 pacientes pediátricos menores de 18 años con COVID-19, SARS-CoV-2, liderado por el doctor Juan Gonzalo Mesa. Fíjense en Cundinamarca, la distribución por departamentos, la gran mayoría Cundinamarca, estamos hablando Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Santander. Y empecemos a ver qué pasa con nuestros niños colombianos, con una muestra realmente importante. Entonces, fíjense que tenemos una mediana de edad de 34.5 meses, similar a lo que describe la literatura. Miremos los grupos de edad y fíjense cómo el principal grupo de edad, y pensemos, esto es en ámbito hospitalario, la gran mayoría, como lo veremos tal vez en la siguiente diapositiva, es hospitalario, pero fíjense captados en hospitales de Colombia. El principal grupo, 26% niños de 3 a 2 años, pero fíjense cómo 2 a 5 años le sigue y 1 a 3 meses, con un rango o muy cercano 5 a 12 años. Patología de base, el 28% de los niños dentro de las patologías de base realmente es variado, porcentaje relativamente bajo, cáncer, asma, cardiópatas. Contacto, en muchos casos no lo documentamos, pero como era de esperarse, la gran mayoría eran convivientes, cerca del 85% se hablaba de un contacto conviviente. La gran mayoría de estos niños, como lo mencionamos, 94% eran sintomáticos, y fíjense como tal cual nos lo comentaba Alejandro, es 75% eran leves. Y empecemos a desglosar lo que hemos visto de otras series. Fiebres, 70%. Acuérdense que hablamos de una serie china, hablamos de una serie en Estados Unidos, 30-40%. Claramente habrá un sesgo de selección. Estamos hablando solo de pacientes hospitalizados, pero el 70% tenían fiebre. Síntomas respiratorios, 78%, muy similar a la literatura. Y miren lo interesante, síntomas gastrointestinales, 35%. Acuérdense que en las series iniciales hablábamos de 0, hablábamos de 4%, luego subía a 6%. Pero cuando desglosamos síntomas gastrointestinales y uno dice 35 es pura diarrea, no, realmente diarrea es 19%. Y dentro de esos otros síntomas gastrointestinales que hablamos, 35, estamos hablando de dolor abdominal, náuseas, entre otros. Quisimos desglosar los síntomas gastrointestinales, respiratorios con fiebre. Fíjense, la gran mayoría gastrointestinales con fiebre, 82%, y estos se presentaron en menor frecuencia. Nos preguntaban exantema, alteración del estado de conciencia, fueron menos frecuentes. En relación a los síntomas por grupos etarios, es interesante ver cómo en menores de un mes, fue el grupo de pacientes que presentó con menor frecuencia fiebre. Vean que los otros son más similares a la literatura mundial, entre 70, pero sigue siendo superior a la que veíamos antes, pero similar al grupo general, 70, 86, 70. Respiratorios, sí, realmente es la que la literatura describe 70%, y miren, o fijémonos, síntomas gastrointestinales. Y quiero que prestemos atención a esto. Vean que diarrea o síntomas gastrointestinales en general, en la medida en que la edad aumenta, y espero que vean mi cursor, vienen aparentemente aumentando los síntomas gastrointestinales. Eso lo presentaremos y lo explicaremos en el artículo, pero lo interesante que vemos es que vienen aumentando los síntomas gastrointestinales en niños más grandes, pero no a expensas aparentemente de aumento de diarrea, sino de dolor abdominal. Y vamos a ver cómo en los grupos de mayor edad, en la siguiente charla, aumenta la frecuencia de SYMSTAC y de datos de respuesta multiinflamatoria sistémica. De tal forma que es bien interesante tener esos datos, saber con qué porcentaje cursan nuestros pacientes, y bueno, tengo que moverme porque habla mucho. En relación al diagnóstico, la PCR sigue siendo el método de diagnóstico más frecuentemente utilizado. Nos fundamentamos en esto que ya conocemos, los primeros 5 días del periodo de incubación, antes de los síntomas, inicio de síntomas, la sensibilidad de la PCR, que se las muestro aquí. Aprendimos de la PCR la poca utilidad que tiene en pacientes asintomáticos, o la poca o el alto falsos negativos que tiene antes del inicio de los síntomas, con un máximo periodo de, digamos, 80%, entre un quinto a séptimo día. Conocemos sus limitaciones, empezamos desde la Asociación Colombiana de Infectología a tener acceso a los diferentes algoritmos, no me voy a detener en eso, pero entonces empezamos a hablar de otras alternativas diagnósticas. Y en Colombia, de forma interesante, para agosto del 2020 se plantea la utilización de antígenos. Y no lo leo todo, pero sí les recuerdo lo que decía: síntomas de menos de 11 días, si de pronto no tiene capacidad de hacer una PCR o se demora mucho, o en servicios ambulatorios.
Pero lo interesante es que fíjense que esta recomendación se hace para agosto del 2020 y aparece OMS septiembre del 2020, OPS octubre y CDC en fechas similares, es decir, Colombia emite una recomendación en ese sentido. Sin embargo, empiezan a aparecer estudios con unas sensibilidades bastante, digamos, difíciles de llevar a la práctica en la clínica. Hablamos de sensibilidades del 50%, y parece tener mejor sensibilidad cuando se correlaciona con detección o ciclos tempranos de detección por PCR. Recuerden que la PCR puede dar positivo, por decirlo de alguna forma, en un ciclo temprano o en un ciclo tardío. Cuando lo hacen de forma temprana, el antígeno parece con mayor frecuencia ser positivo. Sin embargo, para resumirlo nuevamente, hablamos de sensibilidades del 50%, con especificidades que son realmente buenas. Este es un estudio que es relativamente reciente, es un estudio del grupo Épico en España, realizado en niños, pero miren nuevamente, hablan de una sensibilidad del 45% con especificidad del 99%, que lo deja uno realmente pensativo de su uso en la práctica. Sin embargo, queremos compartir rápidamente con ustedes, esto es experiencia de las instituciones de la organización Keraltis. Estos son pruebas solicitadas para diagnóstico de COVID en pediatría, 4.300 pruebas en Barranquilla, Bogotá, Cali. Lo voy a decir muy rápido. Los niños unos tuvieron una prueba, otros 2, otros 3, fíjense, 75% tuvieron una prueba. ¿Qué prueba se hizo? 70% PCR, lo dijimos, es la prueba más frecuentemente realizada, y 30% antígeno. Y miren los resultados o la positividad. El primer mensaje es 13%. Eso es más o menos en lo que nos movemos en términos de positividad en niños. Y mírenlo acá. Esto pudiera sobreponerse con la imagen de Alejandro, y fíjense el número de pruebas que se vienen solicitando en estas 3 ciudades en la organización. Y quiero mostrarles en naranja el porcentaje de positividad. Fíjense, un mayor porcentaje de positividad, julio, agosto, empieza a caer para septiembre. En diciembre aumenta a caer un poco, enero, y ya veremos qué pasa en febrero. Y lo que les quiero mostrar es esto. La primera prueba realizada fue positiva, la que fue negativa, y es lo que les quiero hablar, en 3.000 casos fue negativa, en el 86% de los niños. Esa primera prueba, que fue un antígeno en 1.254 casos, el resultado fue negativo en 1.052, ¿cierto? ¿Qué se hizo en ese escenario? Se le procesó a esos niños una PCR que se le había tomado al mismo tiempo. ¿A cuántos pacientes? De los 1.068 de 1.254 pacientes. Y quiero mostrarles cómo la PCR tomada el mismo día, cerca de 1.000 pacientes, dio un resultado positivo solo en 27 pacientes, es decir, en 2.7 de los que tuvieron el antígeno inicial negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta muestra de 981 niños con antígeno negativo, la PCR detectó solo 27 casos adicionales. Analizamos si había diferencia en los días de la toma, no hubo diferencias por grupo de edad, ligera variación por mes de año. Se modificará este porcentaje en la medida que aumente la prevalencia en niños, y el mensaje de esto es que con datos locales parece ser interesante que la realización de PCR solo aportó un número muy pequeño de resultados positivos adicionales a los que aportó el antígeno, y pues podemos discutirlo, pero es por lo menos interesante, no lo hemos visto en la literatura y ya conoceremos más de este estudio. Esto fue lo que se hizo en CoronaRed, PCR, anticuerpos, antígenos. Termino con 2 diapositivas, lo planteaba Claudia, y tiene que ver con nuevas estrategias de diagnóstico. Se plantea la saliva como una muy buena herramienta, no solo para detección del virus y realización de PCR, ¿cierto?, sino para detección de otro tipo de marcadores. Plantea sensibilidades variables realmente buenas, incluso con una técnica que especifican, fíjense cómo del 0 a 7º día, 8 a 14º día, mayor a 15 días, en comparación a métodos convencionales, con una PCR de última generación parece tener incluso porcentajes de positividad aún mayor. No es fácil en niños, la técnica requiere posiblemente que no sea viable en niños pequeños, pero editoriales o comentarios como este plantean que el diagnóstico en niños posiblemente usaremos menos hisopados nasofaringios y más saliva.
Muchas gracias. Iván, bueno, muchas gracias por lo que nos has mostrado pues hasta el momento de lo que sabemos frente a diagnóstico y manifestaciones clínicas, resaltando lo de los síntomas gastrointestinales. Voy a dar lugar a algunas preguntas para que no se acumulen mucho. Alguien pregunta, ¿es necesario en un niño que consulta con síntomas gastrointestinales entonces solicitar la prueba para COVID o descartar COVID? No, lo que nosotros hacemos en la práctica clínica es, fíjense que es un porcentaje relativamente pequeño, no es la sintomatología mayor de todos los síntomas, y de hecho es lo que siempre hemos hablado y siempre decimos, individualicémoslo. Oiga, tiene algún factor de riesgo adicional. Algo que no les mostré es el 70%, o no sé si estaba, pero no lo leí, el 70% de los niños que tienen síntomas gastrointestinales también tienen síntomas respiratorios, Clau, en la serie colombiana. Entonces, eso es un primer dato para decir, oiga, una diarrea aislada, mi primera sospecha es COVID, no, realmente no. Y ese mensaje sí quisiéramos que se transmitiera, y lo hemos dicho en las diferentes reuniones, pero no, hay que ver factores de riesgo adicional y síntomas asociados. Y ojo cuando hablemos ahorita de SINSTAC, es diferente el contexto del niño grande, con diarrea, con dolor abdominal, con datos de respuesta multiinflamatoria sistémica, porque fíjense, ahí seguramente estamos pensando en COVID, pero no el agudo, no el que nos contagia seguramente, sino en el contexto de un paciente con SINSTAC. Gracias, Iván. Hay otra pregunta de una pediatra que dice, en este momento que no hay casi niños en guarderías y colegios, niño con gripa o diarrea puede tener COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Con cuáles criterios se debe solicitar la prueba en los niños? Antes de darte la palabra, o a cualquiera, o a Alejandro, el doctor Germán también podrían contestar. Yo quiero decir, no están en guarderías, pero están en la calle, porque los niños están en la calle, están en la playa, en las piscinas, en los centros Sí. comerciales. Sí, yo quiero hacer un comentario a ese respecto. Es una pregunta muy interesante y hace poco salió un artículo que hace referencia a ello, y es que los síntomas de la COVID en los niños son similares a cualquier otra infección viral, y no vamos a poderlos distinguir realmente en la práctica clínica y cotidiana. Entonces, mientras la situación epidemiológica lo amerite, es decir, mientras estemos en pandemia, un niño que tenga tos, moquitos, dolor de garganta, así sea el virus sensitivo respiratorio o así vaya a ser un adenovirus o los que hemos tenido siempre circulando entre ellos, tenemos que descartarles COVID porque los síntomas son indistinguibles. Y es uno de los retos más grandes ahora con la reapertura escolar, precisamente porque como los síntomas son comunes, entonces van a pensar muchos que van a ser COVID. Y resulta que este año bajó un 90% la infección respiratoria aguda, por ejemplo, con los datos de Bogotá, con la cuarentena. O sea, una cuestión que obviamente los niños se pueden tener confinados todo el tiempo, pero eso es lo que se tiene que analizar a futuro, por ejemplo, en momentos de vacaciones. Quizás los niños están en el momento de estudio, en el momento de mayor transmisibilidad del virus, y de pronto las vacaciones deberían ser en abril, no sé. Toca mirar cómo se replantean esas cosas porque sí los picos grandes están en la mortalidad, bajó un 90%, un 90% de la infección respiratoria aguda. Obviamente lo que se espera con el regreso al colegio es que la infección respiratoria aguda normal, la que siempre hemos tenido, vuelva a subir algo. Aunque el impacto del distanciamiento físico, la higiene de manos, el uso del tapabocas, pues por supuesto que va a hacer que ese famoso pico respiratorio que siempre hemos tenido, por lo menos aquí en Bogotá, en abril, mayo, junio, pues no sea tan intenso como los años. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Germán. Antes de darle la palabra al doctor Alejandro, que le encargamos otra pregunta, y era, ¿cuáles son, qué tan grave ha sido el COVID en niños? O sea, ¿qué tanta gravedad y manifestaciones clínicas graves ha tenido la infección en los niños? Hay otra pregunta que habla de las comorbilidades, ¿sí? ¿Cuáles son esas comorbilidades que están asociadas a riesgo de infección grave y que se deben tener en cuenta al momento de tomar decisiones, como por ejemplo el regreso al colegio? Hola, pues sí, de hecho pues voy a mencionar algo al final de la segunda parte de mi presentación, entonces si quieres De una damos vez, paso a eso y les cuento. dale, Alejandro. ¿Me pueden permitir compartir la pantalla, por favor? Todavía no me aparece el mensajito. Allá. Bueno, están viendo mi pantalla nuevamente ahí. Bueno, entonces, sí, digamos que, pues, yo creo que antes de demostrar, pues, los datos del doctor Vázquez nuevamente, hay
quiero recalcar pues como algo de lo que se puede resumir y concluir en lo que hemos visto en los hospitales y lo que encontramos pues de los datos que hemos analizado en la Corona Red. Es que realmente, ¿qué podemos definir de cómo se presentan estos niños? Yo quiero que primero tengan en cuenta estas cifras, y es que del total de casos en niños, solamente el 1% son niños que van al hospital por alguna condición que requiere hospitalización. 1%. Entonces, eso denota que la mayoría, la inmensa mayoría de los pacientes están en la casa sin ningún tipo de problema, incluyendo pacientes con comorbilidades. Pero de esos pacientes que llegan al hospital, como dijimos, 1%, solamente 0.1% requiere atención en cuidado intensivo. Eso es una cifra muy baja. Entonces, de nuevo, si es un paciente que requiere hospitalización, lo más probable es que sufra una infección no complicada y que salga rápido. Y la mortalidad, como ya habíamos mencionado y como volveremos a mostrar, es de 0.2% en términos generales, que igualmente es una cifra muy inferior. Entonces yo creo que esas cifras dan un panorama muy claro de que definitivamente, si bien pueden ocurrir casos graves, no es la regla en esta infección. Lo otro importante es que ¿qué es lo que en general hemos visto? O sea, si nosotros cogemos a los niños como los cogemos en otras infecciones de presentación frecuente en pediatría, como el virus respiratorio sincitial, la influenza, las infecciones bacterianas, podemos decir que los menores de 1 año se presentan o como un lactante febril sin foco o como un niño con bronquiolitis que puede o no tener una sobreinfección bacteriana. Eso es lo que comúnmente vemos. Ocasionalmente pueden tener síntomas gastrointestinales como lo manifestaba eh, el doctor Gutiérrez. En niños más grandes podríamos tener cuadros similares que pueden tener, digamos, un contexto más parecido a lo que puede ser una influenza o una neumonía bacteriana. En algunos casos se presenta la tormenta de citoquinas en la presentación aguda, en donde hay afectación multisistémica, principalmente la miocarditis es lo que más hemos visto. Y ya en niños adolescentes, pues digamos que COVID agudo como tal se presenta muy similar a lo que ocurre en los adultos, y pues el otro grupo grande es SIMSTAC, que ya también el doctor Gutiérrez nos va a mencionar. Entonces eso es como en términos generales lo que hemos visto en los hospitales en cuanto a la forma de presentación. Pero volviendo a lo que mencionaba el doctor Camacho, a mí esta gráfica me encanta, porque es que realmente muestra lo que nos preguntamos desde el principio, y es ¿a dónde se fueron las enfermedades pediátricas infecciosas? Cuando apareció COVID, que en este caso es la línea verde, desaparecieron por completo los sincitiales, los influenzas, los adenovirus y todos los otros virus respiratorios que normalmente aparecen en las temporadas de lluvia. Incluso en los países con estaciones, las infecciones respiratorias que aparecen en el invierno desaparecieron completamente, y esto fue ocupado absolutamente por SARS-CoV-2. Y eso demuestra algo que ya conocemos con las infecciones virales, y es que hay dos contextos. Uno es que los virus compiten por el nicho que están ocupando, y esto se ve claramente aquí. SARS-CoV-2 llegó a competir en una humanidad que nunca lo había visto y llegó a dominar. Eh, pero después de pasado como ese gran pico mundial, y ahora que estamos viviendo, digamos que una segunda temporada invernal en países con estaciones, y de nuevo pues aquí en nuestros países ya también esta primera parte del año, donde hay sitios pues con temporadas de lluvia, estamos viendo pues que aunque SARS-CoV-2 sigue dominando, sí hay aparición de los virus respiratorios, y ya se está presentando otro fenómeno en donde no hay competencia, sino que hay coinfección. Entonces eso era algo que no veíamos tanto al principio de la pandemia, y era encontrar SARS-CoV-2 con otra cosa. Y hay estudios que demostraron que realmente la coinfección viral y bacteriana era supremamente rara. Pero cada vez estamos viendo más pacientes con, por ejemplo, SARS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial. Y eso obviamente en niños pequeños puede denotar una gravedad mayor, y en las últimas semanas, pues digamos que las instituciones donde yo trabajo lo hemos visto.
Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Si uno lo analiza desde el punto de vista de la mortalidad, pues ustedes pueden comparar aquí mortalidad por neumonía en niños en 2019 comparado con los datos hasta octubre de 2020 y pues realmente los datos no son muy diferentes en cuanto al porcentaje pues o causa de mortalidad como neumonía. Se sabe pues que hay subregistro y muchas veces tenemos problemas en la manera como se registran estos diagnósticos, pero en lo que tiene que ver con los datos que proporciona el DANE, uno puede ver que más o menos es parecido. Fallecidos en niños, claro que han ocurrido y han ocurrido en todas las edades, desde los neonatos hasta los niños de 15, 16, 17 y 18 años, en una proporción muy pequeña, como ustedes pueden ver, pero distribuido pues a través de todos los grupos etarios en pediatría. Hay un análisis interesante y es que ya teniendo en cuenta los niños que se hospitalizan, los niños que tienen, digamos que formas graves de la enfermedad, ¿cuál sería el riesgo de morir dependiente de la edad? Y de nuevo, pues estos datos pues muy interesantes que recolecta el doctor Vázquez diariamente, nos muestran cómo considerando la población, digamos que escolar de los 6 a los 11 años como referencia, y analizando cuál es el riesgo relativo en diferentes poblaciones, pues uno ve que a menor edad y particularmente los menores de 1 año tienen un mayor riesgo de morir. Esto no quiere decir que en general los niños menores de 1 año se mueran más, no, esto es ya analizando específicamente la población pediátrica y tomando un grupo estándar como referencia. Es decir, o sea, la mayoría de los niños menores de 1 año igualmente se enferman de forma leve, pero de esos que llegan al hospital, pues sí es más probable que un neonato o que un lactante menor de 6 meses se muera comparado con un lactante mayor. Entonces este dato pues es bien interesante. Y con respecto a lo de las comorbilidades, pues los estudios que tenemos hasta la fecha sí han mostrado que hay una tendencia a que los pacientes que tienen alguna comorbilidad sea más frecuente que los casos sean catalogados como graves y que necesiten atención hospitalaria. Ustedes ven ahí la diferencia. En pacientes con comorbilidades, pues digamos que la frecuencia de hospitalización es del 5%, mientras que en niños sin comorbilidades es del 0.2%, como mencionábamos inicialmente, pues un valor mucho más bajo. Y pues digamos que se podría atribuir en el contexto de que el riesgo relativo es elevado, y pues eso denota pues como la característica pues que puede imprimir el tener una enfermedad crónica. De lo que se sabe con datos y Iván mostró pues lo que hemos encontrado a nivel nacional, pero digamos que en grandes series uno recolecta información de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares o pulmonares crónicas, que tienen problemas del sistema inmune, ya sea primarios o adquiridos por utilización de medicamentos o por ser pacientes trasplantados. Igualmente los pacientes que tienen condiciones metabólicas que afectan el sistema cardiovascular, como la obesidad, como la diabetes, niños que tienen enfermedades neuromusculares y cáncer, son digamos de otros pacientes que son considerados de alto riesgo. Del asma, por ejemplo, se ha hablado mucho, pero creo que hoy en día hay más datos que antes que muestran que realmente los niños asmáticos, desde que estén controlados, no suponen un riesgo superior pues a un niño sin asma. Y eso pues es bastante importante porque inicialmente había mucho temor con esta población. Entonces, en términos generales, como ya se había mencionado, las comorbilidades son más o menos las mismas. Se supone que cualquier niño que tenga alguna condición crónica que requiera tratamiento en casa de forma permanente y que alguno de esos tratamientos sea considerado algún tipo de medicamento inmunosupresor o modulador del sistema inmune, supondría pues un riesgo mayor a la hora de sufrir una enfermedad por SARS-CoV-2. Igualmente, pues si se considera la etnia. Sí. Un segundo, porque hay varias Dime. preguntas, bastantes preguntas sobre comorbilidades. Digamos que es una preocupación muy frecuente.
Yo quería, de hecho, nos preguntan especialistas, o sea, la doctora Marta, que es neumóloga pediatra, nos pregunta, ¿se sabe si el asma controlada o el asma no controlada? Tú lo acabas de decir, yo creo que ya quedó pues como la pregunta para la doctora Marta. En los casos de Coronarred no diferenciamos si estaba controlada el asma o no, lastimosamente, pero sí por otras publicaciones pues en el mundo, como bien lo dijiste tú, Alejo, el riesgo es en esos pacientes que usualmente se descompensan por infecciones virales y su asma, que no es de tan fácil control, se termina descompensando con infecciones virales. Me preguntan por los niños con inmunodeficiencias. ¿Sí? Hay muchos niños con inmunodeficiencias, hipogamaglobulinemias, bueno, que están todavía en casa, todavía muy resguardados por ese temor a que la enfermedad pueda ser grave en ello. ¿Qué datos? Ahí no están especificados, pues, inmunodeficiencias primarias, pero ¿qué datos se conocen de inmunodeficiencias si los conocen usted? Sí, realmente no mucho. Pues de nuevo, las inmunodeficiencias siempre se han considerado como factores de riesgo, pues de entrada, digamos que uno supondría que un paciente que tenía una inmunodeficiencia, ya sea primaria o adquirida, sería un paciente que tendría un mayor riesgo, pero realmente digamos que los datos no abundan para poder decir exactamente este paciente con X inmunodeficiencia o este paciente con X problema reviste un mayor riesgo que otro. Entonces, de nuevo, o sea, digamos que lo analizamos desde el punto de vista de pacientes que tienen comorbilidades que eventualmente, no solamente por SARS-CoV-2, sino por cualquier otra infección, reviste una mayor gravedad. Pero pues de los datos que tenemos de Coronarred y de lo que se ha publicado a nivel mundial, realmente pues no conozco mucha información que pueda responder esa pregunta fácilmente. No sé si mis colegas tienen algo más que agregar ahí. Listo. Y la otra para seguir, para dejarte continuar con tu presentación es, Iván, la principal comorbilidad del estudio colombiano, pues el de Coronarred, es desnutrición y cardiopatía, ¿cierto? Quizás esto puede explicar un poco que nosotros tengamos una mortalidad más llamativa que otros países que inicialmente en Europa 1, 2, 3 mortalidades por COVID en niños, ¿o qué crees tú al respecto? No te oímos. Ya, sí, pues digamos cuando pudiera hacer una explicación a eso y es interesante porque cuando hacemos comparación de patologías de base y intentamos compararla por desenlace entendido como muerte en este caso, los que encontramos como algún tipo de, digamos, llamémoslo asociación o significativa, estamos hablando en nuestra serie de malnutrición y de cardiopatía. De forma interesante, pues asma no, como lo hemos mencionado, incluso en esta serie cáncer tampoco, de estos datos, no son muchísimos los pacientes con cáncer, pero en esta no se asoció a mayor mortalidad. Hay algo que estamos analizando y es la necesidad de ingreso a UCI. Algo que sí sabemos es que no tienen más riesgo de SIMSTAC. De hecho, tener SIMSTAC no dice uno que sea un protector, pero sí parece ser menor el riesgo incluso en los inmunosuprimidos. Listo, gracias Iván por responder esa pregunta. Alejo, te devuelvo a dar la mano pues para la presentación para que termines con lo que nos estabas contando de enfermedad grave y después el doctor Germán Camacho nos va a hablar un poco del tratamiento para COVID en niños que hemos aprendido y qué podemos ofrecer a los niños actualmente en tratamiento. Y hay muchas preguntas de SIMSTAC o de MISC, por sus siglas en inglés, paciencia, también lo vamos a tocar en el webinar. Gracias, Claudia. No, realmente pues ya me faltan un par de datos para concluir y es de nuevo pues mostrar como la etnia como factor de riesgo igualmente. Yo creo que lo que se ha encontrado aquí pues a nivel nacional es que si hay unas poblaciones menos favorecidas. Esto está reportado en diferentes países del mundo. Se sabe que la población afroamericana en países pues como Estados Unidos, la población latina pues o hispana, y digamos que en nuestro medio, pues poblaciones indígenas podrían tener
un mayor riesgo de fallecer. Y finalmente mostrar lo que ocurre de acuerdo pues como al departamento donde se han reportado los casos de muerte, y de nuevo tomando como referencia a Bogotá, pues se ve que hay departamentos donde se sabe que el acceso a los servicios de salud es más limitado, pues el riesgo de morir ha sido mayor de acuerdo a estos análisis proporcionados por el Instituto Nacional de Salud y por el website de datos abiertos del ministerio. Entonces, con eso pues termino mi presentación y quedo pendiente de más preguntas más adelante. Gracias, Alejo. Esto es muy interesante sobre el aspecto socioeconómico, la probabilidad de complicarse por COVID, de infección grave por COVID, asociada pues a la posibilidad de acceso a un sistema de salud adecuado. Ya hay también algunas publicaciones sobre esto. Lastimosamente, nuestro país es muy diverso y también esto se puede ver reflejado en lo que acabas de mostrar. Doctor Camacho, cuéntanos un poco qué hemos aprendido sobre tratamiento en niños. Hemos pasado por muchos medicamentos que han revivido, otra vez mueren, otra vez Lázaro. Y bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué ha cambiado frente al tratamiento? No, pues realmente este año ha sido un año de una cantidad de aprendizajes en relación al tratamiento, ¿sí? Primero es mirar que ha habido muchos sitios donde, muchos blancos de tratamiento, se ha buscado antivirales para bloquear la replicación viral, se ha buscado bloquear la respuesta inmunológica, bloquear los receptores, inhibir la excreción viral, pero realmente ha habido una gran brecha, tanto en niños como en adultos, entre lo que el razonamiento o la utilidad o la plausibilidad biológica nos puede dar y los efectos clínicos reales. Y es muy importante en tratamiento pues ver que en general las dos fases pues como más importantes de la enfermedad pues tienen que ver con una fase inicial de replicación viral y una fase de respuesta inflamatoria, pero que en los niños tienen un capítulo aparte también que es el síndrome inflamatorio multisistémico que Iván hablará a continuación, y que estas condiciones se ven mucho más frecuentes en los adultos que en los niños. Pero volviendo a la historia, como tú comentabas, mira, aquí está el protocolo que utilizó China, obviamente para el tratamiento de adultos, pero también era el que utilizaban a los niños al comienzo del manejo de la pandemia, pues cuando realmente la evidencia era poca y se buscaba desde el punto de vista de la lógica darle lo que podría servir. Y entonces tenía interferón, lopinavir, ritonavir, ribavirina, cloroquina, umifenovir, e incluía además de todo esto el protocolo de manejo plasma convaleciente, plasmaféresis, tocilizumab y una cantidad de medicamentos, hasta medicamentos naturales chinos y de la medicina tradicional china. Todo esto eran los protocolos que tenía el manejo inicial del paciente. Quizás porque guiados mucho también por el desespero, como digo, mucho más frecuente en adultos, los reportes en los niños fueron pues mucho más tardíos y la gravedad de los niños pues siempre fue menos intensa que en los adultos, pero cuando se presentaban casos graves pues se utilizaban medicamentos. Y se comenzaron a desmitificar una cantidad de cosas, tanto en niños como en adultos. Entonces, pues lo primero que se desmitificó fue la cloroquina. De la cloroquina podemos hablar toda una conferencia, pero el mensaje es pues finalmente no sirve, no se demostró que servía. Los estudios iniciales pues retrospectivos que mostraron alguna utilidad no fueron confirmados y ni sus hallazgos no fueron demostrados en los ensayos clínicos posteriores ni para la mortalidad, y lo peor aún es que no solo no servía, sino que era un factor de riesgo en sí misma, y entonces no fue un medicamento y no es un medicamento adecuado. Ya todas las guías del mundo, digamos, descartaron la cloroquina en el manejo, tiene un riesgo mayor obviamente en los adultos de prolongación del QT, entonces la cloroquina y la hidroxicloroquina ya no se usa en ninguno de los protocolos y ya no tiene, digamos, cabida en la COVID, hasta el punto de que la semana pasada Bolsonaro por fin reconoció que la cloroquina no servía, pese a que, según él, estuvo tomando como un año. Y toca esperar que Trump también reconozca que no sirve. Entonces, pues no, realmente no ninguna utilidad después de ello. Y pues ese es el estudio Solidarity de la Organización Mundial de la Salud, el estudio Solidaridad, donde también pues fue como el
reckoning patch de la cloroquina, donde finalmente se demostró que no aportaba ni en la mortalidad ni en los desenlaces de ventilación mecánica, todo eso en adultos. En niños pues no se alcanzaron a hacer estudios con ella, pero pues, realmente por la proporción de pacientes menor y por la condición de comorbilidad. Otro medicamento que tenía algo de plausibilidad biológica basado en la inhibición del RNA era el lopinavir y ritonavir, pero igual. Rápidamente, ya hacia el mes de junio-julio, pues se demostró que el lopinavir y ritonavir tampoco cambiaba los desenlaces de mortalidad, tampoco cambiaba los desenlaces de estancia hospitalaria, ni de ventilación mecánica, ni muerte. Entonces también el lopinavir y ritonavir, pues lo tendremos que seguir usando como terapia antirretroviral altamente efectiva en los esquemas que lo incluyen. Entonces, y Solidarity terminó siendo como el estudio final que le dio Santa Sepultura a la idea de utilizar estos medicamentos en el tratamiento de la COVID, que en algún momento pues tenía alguna posibilidad biológica, pero que realmente no servían. Y lo vemos realmente en la ciencia y en la medicina. O sea, la mayoría de los virus no tienen un tratamiento antiviral, y si ustedes lo miran, realmente muchos virus, y especialmente con los virus respiratorios, muy pocos tienen algún tratamiento antiviral efectivo. Quizás oseltamivir con influenza puede tener alguna respuesta, pero ninguno de los otros medicamentos, incluso que tienen inhibición in vitro como ribavirina con sistema respiratorio, realmente son útiles en la práctica cotidiana. Otro medicamento que se comenzó a estudiar fue el Remdesivir, que es un antiviral que pues, se estudió inicialmente para ébola. En los primeros estudios en China no mostraba algún beneficio, no mostró beneficio alguno. En otros estudios ya, unos ensayos clínicos que incluyeron algunos pacientes más, también todos adultos, mostraron algún beneficio marginal sobre el oxígeno suplementario, sobre la recuperación de los pacientes, sobre el promedio de días de recuperación, pero sin realmente impactar tampoco en la mortalidad. En Remdesivir también en los adultos tampoco demostró en el estudio de solidaridad una utilidad en relación al desenlace de mortalidad. Entonces, pues tampoco fue el Remdesivir una droga salvadora para cambiar el pronóstico de la enfermedad en los adultos, y por supuesto mucho menos en los niños. En los niños se reportaron algunos casos de infección tratada con Remdesivir, pero pues son estudios no controlados de reportes de casos donde realmente tampoco es un medicamento que es costo efectivo para el tratamiento de esta patología. Y llegó la dexametasona, que donde menos se piensa, a veces salta la fortuna, y afortunadamente dexametasona, que es un medicamento muy económico, muy fácil de conseguir, sí demostró en los adultos, en el estudio Recovery, demostró una disminución de la mortalidad, especialmente en los pacientes que requerían ventilación mecánica o que requerían oxígeno, no en los pacientes que no requerían oxígeno. Entonces eso es muy importante, porque se disparó el uso de dexametasona en adultos, también en niños, y estaban dando dexametasona a todo niño que tenía síntomas respiratorios, que tenía tos y moquitos, y lo que comentábamos en algún momento del webinar anteriormente, y lo que comentaba Alejandro e Iván, los síntomas son diferentes de los adultos, y no vamos a estar pensando en darle dexametasona aquí en adelante a los niños que tienen un cuadro respiratorio alto, incluso así sea por COVID. Entonces, solo se requiere y solo ha demostrado utilidad en los pacientes que requieren oxígeno después del séptimo día generalmente de la enfermedad, y los pacientes que requieren ventilación mecánica. Entonces, en ellos, los esquemas de adultos de 6 miligramos o en los niños de 0.3, se utilizan. Pero realmente la evidencia es una evidencia que hemos extrapolado a los adultos. En el consenso colombiano lo discutimos y pues se dejó la recomendación para los niños, pero es una evidencia extrapolada de adultos. Aunque ya el Recovery abrió un brazo para los niños, pero por la baja prevalencia, pues quizás vamos a demorarnos un poco en tener datos de la dexametasona también específicamente en pediatría. Pero, como les digo, funciona únicamente en los pacientes con ventilación mecánica o con oxígeno. ¿Listo? Entonces, dexametasona hasta el momento es lo único que funcionaría. Y cuando se explora y se extrapola a otros esteroides, también se considera que otros esteroides a dosis equivalentes pudiesen tener un efecto similar. Otros medicamentos como el interferón tampoco mostraron ninguna utilidad en adultos en el estudio Recovery, bajo ninguna de sus formas de aplicación. Nunca vimos estudios tampoco de lo que se planteó hacer en Colombia, como cuando comenzaron a utilizar el interferón de forma indiscriminada. Entonces allí nos quedamos también
sin interferón, y todo este camino de medicamentos nos ha pasado por una cantidad de medicamentos y nos ha llevado a la ivermectina. Y la ivermectina, uno podría decir, bueno, esta en pediatría interesante, ¿no? Porque obviamente la usamos para tratar los parásitos y para tratar los piojos y una cantidad de cosas, y tiene una efectividad y con algún medicamento pues bastante seguro como lo hemos usado. Pero realmente tampoco ha demostrado una efectividad. El cuento de la ivermectina o la posibilidad de la ivermectina parte de un estudio que salió publicado al comienzo de la pandemia, de que la ivermectina inhibía in vitro el SARS-CoV-2, pero incluso fue una lectura errónea del título, porque muchas personas compartieron el título como que la FDA había aprobado la ivermectina para el uso de COVID, pero lo que dice el título es la ivermectina, un medicamento aprobado por la FDA, demostró disminución in vitro para la COVID, pero para poder demostrar esa acción in vitro se necesitan dosis supremamente altas, 10 a 100 veces mayor que las dosis utilizadas en la clínica. Entonces, aunque pueda haber alguna inhibición viral, y eso lo conocemos en pediatría muy frecuentemente, conocemos el caso de preconazil para los enterovirus, lo inhibe, y cuando lo usamos, nunca. Conocemos el caso de ribavirina para el sincitial respiratorio, la ribavirina lo inhibe, cuando lo usamos, pues nunca, casi nunca. Cuando usamos ribavirina, pues allá hacia acaso en el adenovirus grave del paciente trasplantado y como medidas heroicas. Entonces, realmente, una cosa es que los virus puedan inhibirse por una cantidad de sustancias y otra cosa que podamos lograr llevar esa inhibición a la clínica. Entonces, con ivermectina, perdón, algunos estudios retrospectivos con muy alto riesgo de sesgos, mostrando alguna utilidad, y realmente los ensayos clínicos no. Este es una revisión sistemática, un metaanálisis que salió publicado hace un par de días de un grupo peruano, donde pues claramente demuestran que no es útil el uso de la ivermectina, y sobre ella se han manifestado pues la mayoría de las sociedades científicas. Y también la semana pasada, hace 15 días, la ITSA actualizó sus recomendaciones de ivermectina, donde encuentra que pues realmente los estudios que están incluidos, que son algunos 4 estudios observacionales y algunos ensayos clínicos, no muestran beneficio de la ivermectina sobre ninguno de los desenlaces, ni en los adultos, no incluyen niños, pero pues si no sirven los adultos muy probablemente tampoco va a servir en pediatría, con un alto riesgo de sesgo de esos estudios. Entonces lo reproducen como formas mágicas, pero no se han sentado a leer los estudios con tranquilidad y a revisar que el riesgo de sesgo son muy importantes, porque obviamente utilizan grupos comparadores o no tienen grupo comparador de algunos estudios observacionales. Entonces creo que con la ivermectina en COVID vamos a repetir la historia que ya hemos aprendido de hidroxicloroquina, pero probablemente vamos a llegar a lo mismo. Y yo sí invito a los colegas, aunque la angustia nos lleve y aunque queramos hacer muchas cosas, pues realmente hay que hacer cosas que tengan aprobación, y cuando ya hay evidencia que no hay utilidad, pues realmente es poco probable. Realmente en el consenso de la CIN, lo que hemos considerado en cuanto al tratamiento en pediatría pues, es que pues, realmente sí hemos recomendado la dexametasona, extrapolada de los adultos, y en este momento ningún otro medicamento ni integridad ni antiinflamatorio ha mostrado una efectividad clara para utilizar de forma masiva en los niños ni en los adultos en el tratamiento de la COVID de forma rutinaria, o que cambien los desenlaces clínicos, mucho menos como profilaxis. O sea, no me pongo el tapabocas porque tomo muy ivermectina todos los días, por favor. Eso no tiene ninguna razón. Probablemente no van a tener ningún piojo, van a estar muy bien desparasitados, pero ojo, porque la ivermectina también, como cualquier medicamento antibiótico o antiparasitario, puede generar resistencia y toxicidad. Entonces, no nos vayamos a quedar sin ivermectina para la oncocercosis, sin ivermectina para los piojos realmente cuando necesitemos usarla, o para la electrogiloidiasis. Entonces, nosotros recomendamos en el consenso el uso de la ivermectina para desparasitar previo al uso del esteroide, pero porque se requiere desparasitar previo al uso del esteroide, no porque pensamos que tenga alguna acción contra la COVID. Entonces, conclusión, el tratamiento se podría resumir en una sola diapositiva, no hay nada. No hay nada más que el tratamiento de soporte, y que muchas buenas intenciones y que muchos estudios, muchas cosas que han demostrado, hay otras que están ahí trabajándose, pues vamos a ver en qué sale. Y creo que en ese momento el mejor tratamiento es la prevención, tanto por vacunarnos nosotros los adultos y hacer los cercos vacunales a los niños, mientras podemos vacunarlos a ellos.
Gracias, Germán. Te pregunto de una vez, ya que estás hablando de tratamiento, hay una pregunta sobre el uso de enoxaparina en niños o adolescentes hospitalizados ante la probabilidad de trastornos de coagulación en COVID. No creo que se refiera a Simstack, sino a COVID. ¿Qué nos puedes decir de esto? De rutina no. La probabilidad de los fenómenos, digamos, de hiperpopularidad tromboembólicos que se ven con alguna mayor frecuencia en los adultos, en los niños son muy poco frecuentes, muy raros. Cuando estamos hablando de una COVID grave, realmente lo que requiere es un manejo multidisciplinario donde, por supuesto, pediatría es el eje del tratamiento y probablemente se requiera en el equipo multidisciplinario tomar estas decisiones. Ya en relación a Simstack, en el consenso, y creo que Iván lo comentará ahorita, se ha trabajado mucho en esta parte, ya se han votado estas recomendaciones que van a estar presentadas y a socializadas también en los siguientes días y en el siguiente mes, y está todo el esquema pues de manejo de estos medicamentos, pero ya en síndrome inflamatorio multisistémico. Va a ser de una gran ayuda para todos nosotros los pediatras. ¿Y qué tenemos? Pues obviamente sobre evidencia, dicen, preguntan sobre zinc, vitamina C. Sí, en niños muy poca evidencia, en vitamina C hay algún estudio que intentó utilizar vitamina C en adultos endovenosa. Entonces realmente en este momento la recomendación que hicimos en el consenso es que no podemos emitir en esos medicamentos sí una recomendación a favor o en contra. No hay estudios que hayan demostrado toxicidad o que no sirven, pero tampoco que hayan demostrado que sirven. Entonces realmente pues no forma parte del tratamiento rutinario. Habrá algunas condiciones especiales en que hay que tomarlo. Hay que evaluar también los déficits de vitamina D en los niños. Hay que suplir los déficits de vitamina D. Por esta época hemos encontrado niveles de vitamina D muy bajos y que independiente que tenga o no COVID, pues hay que pues mejorar esta parte nutricional porque pues obviamente los niños no están saliendo, el sol, entonces, pero de rutina tampoco están recomendados, aunque puede haber alguna, como muchas de esas cosas, alguna plausibilidad biológica cuando uno lee la fisiopatología de muchas de las cosas. Germán, te cogí pues a preguntas, pero hay varias sobre tratamiento. Una de esas es dexametasona en neonatos. Sí, dexametasona en neonatos, lo que discutimos y recomendamos el consenso es que pues no la podemos recomendar, es diferente el contexto de los neonatos que en los en los niños más grandes. Primero porque no hay una evidencia ni siquiera en los niños, pues mucho menos en los neonatos. Segundo, los esteroides en los neonatos tienen digamos, algunos riesgos importantes y también tiene unas indicaciones muy claras y muy precisas. Y lo otro es que realmente son muy pocos los neonatos que lleguen que llegan a tener complicaciones y complicaciones basadas en la patología pulmonar. Entonces, en este momento, y lo que va a salir en el consenso es que pues, no recomendamos pues el uso de dexametasona en el manejo del COVID en los recién nacidos, porque ahí sí carecemos absolutamente de evidencia y consideramos que pudiera ser una alternativa más deleteria que pudiera afectar otros protocolos que se tienen en el manejo de los recién nacidos en los cuales se puede utilizar o se usa esteroide. Y esta que me encanta, ¿es necesario usar antibiótico-terapia en neumonía por COVID teniendo en cuenta que en adultos suelen usarlo? No es necesario, ni en pediatría ni en adultos. El porcentaje de coinfección es muy bajo. Es un porcentaje de coinfección, como decía Alejandro al comienzo, con los virus, también el porcentaje de coinfección de virus, bacterias, es muy bajo. Entonces, no se recomienda. Los adultos se ha utilizado también en exceso los antibióticos en COVID de los adultos y muchas veces estamos enfrentados ante una neumonía viral. Entonces, de rutina, ni en niños ni en adultos se recomienda el uso de la antibioticoterapia. Obviamente hay que individualizar, hay que echar mano de los reactantes de fase aguda, de la evolución clínica, de los cultivos, de otras cosas para poder definir el mejor manejo antibiótico, pero no es el manejo antibiótico de rutina. Así como quizás para nosotros los pediatras podemos estar más familiarizados con eso, porque digamos los adultos no tenían tan frecuente la neumonía viral sola. Nosotros sí hemos manejado bronquiolitis toda la vida y creo que un buen análisis de los pediatras y un buen pediatra, el uso de antibióticos en bronquiolitis debe ser muy bajo, porque realmente la proporción, entonces con esa experiencia que tenemos, es probable que podamos estar tranquilos en no tener que utilizar antibióticos de rutina en COVID. Muchas gracias, Germán. Ahorita sí tenemos tiempo a otras preguntas sobre tratamiento que hay.
porque quiero darle el espacio ahorita a Iván Felipe. Yo sé que ya llevamos pues un webinar muy largo, en realidad Iván nos va a tratar de mostrar sobre qué hemos aprendido en SimStack o en MISC en niños. Esto daría para varios webinars, en realidad daría para varios espacios para discutir este tema que también hemos ido descubriendo y hemos ido aprendiendo a identificarlo mucho mejor. Y bueno, aquí hemos avanzado algo en cómo debemos tratar esta enfermedad en niños, pero le doy paso pues a Iván a que hable al respecto y después volvemos otra vez a completar la sesión de preguntas. Listo, ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí. Vale. Listo, perfecto. Algo muy rápido, esto es para ver lo rápido que ha sido todo. Todo arrancó el 24 de abril. Ahí se empezaron a alertar casos, luego vienen definiciones de CDC, OMS, Reino Unido, y son las que conocíamos. Para ese momento no oíamos reportes en Asia. Esta la vuelvo a repetir porque acuérdense que es la definición que adoptamos en el consenso. Es la definición de SimStack que anotamos en el consenso y en términos generales lo que dice son más de 3 días de fiebre con 2 de 5 síntomas afectados, con un antecedente, sea confirmación, contacto estrecho con un caso confirmado de COVID o una prueba rápida, sea antígeno, anticuerpo o PCR. El contacto en términos generales se habla 2, 4, en ocasiones hasta 6 semanas, pero es importante que tengamos, insisto, en cuenta esta definición. ¿Qué sabemos del SARS-CoV-2 y su presentación? Ya nos debemos estar imaginando que estamos hablando de la curva de la derecha cuando hablamos de fisiopatología, que estamos hablando de un porcentaje de pacientes que hacen una evolución diferente a la que hace alguien que es capaz de contener la infección. Estudios desde el punto de vista de respuesta inmune no es del todo claro, pero aparentemente es menos vigorosa la respuesta inmunológica de los niños en comparación a los adultos. Los adultos parecen tener más anticuerpos frente a la proteína S y frente a la nucleocápside en comparación a los niños. No es del todo claro por qué esto contribuye, pero hace que el sistema adaptativo posteriormente de forma tardía se active y es la razón por la que pasan, fíjense, 2 a 4 semanas. Quiero mostrarles, son los reportes iniciales de cuando se presentaba o se describía que se presentaba el SimStack. Y fíjense, es pico de los casos de coronavirus en la comunidad y posteriormente en naranja aparecen los casos. Latencia 3 a 5, 3 a 6 semanas, similar a lo que creíamos que pasaba en Colombia. Les presento esta diapositiva, la habíamos visto antes, pero ahora quiero mostrarles cómo, fíjense, vino aumentando el número de pruebas solicitadas. No se les olvide, en naranja, el porcentaje de positividad, y fíjense que estamos hablando en julio, agosto, sin duda niños reflejan infección en adultos, y miren cómo el pico fue en julio y agosto, y miren cómo en este otro reporte de lo que les comentaba que teníamos de 4.000 pruebas en septiembre y octubre se documentaron, o se documentó la mayor frecuencia de casos de anticuerpos positivos compatibles, la mayoría de esos casos con SimStack, es decir, va de la mano de ese 2, 4, 6 semanas posterior al pico de presentación. Así fue como de forma inicial se describió, y no vamos a hablar de todo esto, pero el dilema inicial en las primeras semanas es si era Kawasaki, si era lo mismo, si era una enfermedad diferente, y era interesante ver cómo, aunque los primeros casos decíamos que se describían en abril, vean esto tan interesante que es desde febrero, desde marzo, se veían búsquedas en internet de la palabra Kawasaki y COVID. Miren, abril, lo que hace pensar que efectivamente casos de SimStack se presentaron antes de lo que tenemos reportado, y tendría todo el sentido del mundo. Y ha crecido enormemente y hemos venido aprendiendo mucho de SimStack. La literatura sí lo hace también, 45 reportes cuando hicimos la primera charla en relación a este tema, hace unos 6 meses, 179 en el momento. Casos descritos a nivel mundial, estos son los casos iniciales, y algunas particularidades que sí quiero recalcarles, y es nuevamente cuando describían estos niños con choque, fíjense que empezaba a hablarse más del componente gastrointestinal, disfunción miocárdica. Cuando hablaban de Kawasaki era similar, pero los que tenían Kawasaki la gran mayoría eran incompletos, pero adicionalmente eran niños más grandes y adicionalmente se asociaban una mayor respuesta inflamatoria en comparación a los niños de Kawasaki. Y entonces empezamos a oír a partir de la publicación
de los cerca de 500 casos del CDC de los diferentes fenotipos o las clases, y empezamos a hablar de una clase 1, clase 2, clase 3, y lo que queríamos o lo que quisimos con estas clases, y como lo vamos a ver en el consenso, es intentar caracterizar de una mejor manera la presentación del SIMSTAC. Empiezo por el 3, que fue el primero que vimos, y el caso 3, o el fenotipo 3, hacía referencia a un niño un poquito más grande que aquel que cursa usualmente con Kawasaki, pero bueno, erupción cutánea, afectación mucocutánea, y no se les olvide con datos compatibles con SIMSTAC, cuál es nuestra definición OMS. La gran mayoría de estos niños, o es el grupo mejor, que tiene con mayor frecuencia anticuerpos positivos y PCR negativa. Luego vamos al grupo 1, y el grupo 1 es el grupo clásico, el que empezó a angustiar, el que empezó a asustar y el que posiblemente estamos viendo, o por lo menos hemos visto con mucha frecuencia en estos últimos días, son niños más grandes, mayor compromiso multisistémico, hasta el 50, con compromiso más de 4 síntomas. En este tipo de pacientes, de forma similar al grupo 3, la gran mayoría, o un porcentaje muy importante, tienen anticuerpos positivos. Si hay una clase 2, que el CDC lo llama superpuesto con COVID agudo, y es difícil saber realmente si es una infección respiratoria aguda o es un SIMSTAC, porque suelen ser niños con síntomas respiratorios, con datos compatibles con neumonía, pero además con datos que lo encasillan dentro de un SIMSTAC: respuesta inflamatoria multisistémica, citopenias, elevación de reactantes de fase aguda. Y empezamos a hacerlo así, pero empezamos a notar cosas particulares. Lo hemos visto, lo hemos comentado con los colegas: dolor abdominal marcado, posiblemente, o en las dos clínicas, por lo menos en las que estoy, ha habido unos entre 4 a 6 niños que han pasado de forma inicial a salas de cirugía pensando en abdomen agudo. Hay varios niños que incluso al segundo día, con anticuerpos positivos, les sigue uno preocupando el abdomen, y uno los toca y dice: oiga, me impresiona, preocupa que tengan abdomen agudo. Describen que simulan apendicitis, tal cual ha pasado. Datos de aumento de la presión intracraneana, y pudiéramos encontrar cualquier cantidad de series, pero les traigo algunos de los que hemos visto que han sido similares a los que estamos viendo en la práctica diaria. Tienen diferentes características, presentaciones. Niños que vemos ahorita, niños con citopenias, no tienen hepatosplenomegalia, y me perdono que hable no con estadísticas porque no hay muchísimo, tienen menos adenopatías, salvo que cumplan con el fenotipo 3, tienen marcadores inflamatorios elevados, cultivos negativos, sin foco o adicionales. A eso nos estamos empezando a enfrentar, y es muchas veces realmente difícil. Sin embargo, debemos recordar que el SIMSTAC es una patología poco frecuente. Realmente es poco frecuente, y no podemos olvidar otras que preocuparía en el momento que se nos empiecen a pasar, en el momento que salgan los niños, en el momento que viajen: dengue, choque tóxico, estafilococcemia, mononucleosis, choque séptico, origen oncológico, bacteriemias. Por eso, no tanto como decir, oiga, descarte después de 3, 4, 5 días, pero sí tener muy claros los diagnósticos diferenciales, que entre otras hace parte per se de la definición. Y empecemos a mirar, después de haber mencionado algo general de las características clínicas, los marcadores inflamatorios de acuerdo al fenotipo. Y quiero empezar a mostrarles, fíjense, dímero D, y al principio veíamos utilidad del dímero D, o consideramos, y cada vez la evidencia sí lo demuestra, que tiene mínima o muy poca utilidad en un paciente con infección aguda, muy poca, salvo el paciente crítico, etcétera. Pero fíjense lo que pasa con el síndrome multiinflamatorio sistémico. Acuérdense, la clase 1, más de la mitad, más de 4 sistemas afectados, y fíjense, dímero D clase 1 más elevado en comparación a la 2, en comparación a la 3. Quiero que veamos reactantes de fase aguda, y uno dice, ¿por qué hablar de reactantes de fase aguda? Porque es nuestra realidad del día a día. Oiga, doctor, hoy están 100, ahora va en 250, va en 300 la PCR, que ojo, en un contexto diferente seguramente, salvo en una infección osteoarticular, tendría sentido, pero digamos en este contexto del síndrome multiinflamatorio ayuda definitivamente. Miren el comportamiento de las plaquetas. Trombocitopenia lo estamos viendo más en los niños grandes que van a cuidado intensivo, choqueados, es decir, el fenotipo 1 en comparación a Kawasaki. Sin embargo, es bien interesante que tenemos niños con fenotipo 3 con trombocitopenia, teniendo en cuenta que esta no era la manifestación más frecuente en Kawasaki. Linfopenia pasa exactamente igual, y fíjense cómo es más frecuente en el fenotipo 1 en comparación al fenotipo 2 y al fenotipo 3. Esto lo menciono porque hace referencia a una publicación latinoamericana, Chile, ligeras diferencias en edades, muy sutiles.
Nuevamente PCR, se me olvidó mencionarlo en el anterior, recuerden, la PCR suele ser más positiva en el fenotipo 2, recuerden que el fenotipo 2 es el del cuadro respiratorio asociado, y no voy a leer uno a uno, pero estos hallazgos son realmente similares a la serie del CDC, más linfopenia en el fenotipo 1, aquí lo meten como unidad de cuidado intensivo, más trombocitopenia, dímeros D más elevados, con, por lo general, hipoalbuminemia. Y miremos algunos datos de lo que pasó en la serie colombiana, el estudio Corona Red, 58 pacientes, es decir, un 4.9%. Y lo que hicimos fue sin Simstack, con Simstack, y esto no es secreto, y fíjense la edad, la mediana de edad 30 meses versus 92, con un rango interpartílico de 48 a 150. Y miren esto que es interesante, pero pues ya lo sabemos, y es que el grupo principalmente afectado es más de 5 a 12 años, aquí hay una diferencia pues que más que evidente, 40% hace parte de esa población de los niños que tuvieron Simstack. Y esto es bien interesante, miren la posibilidad de yo tener una infección aguda en esta serie, de ingresar a unidad de cuidados intensivos del 8.6%, realmente es alta para una serie, pero tenemos el sesgo de selección, hospitales, lo que sea. Pero fíjense que cursar con Simstack hace que 4 de cada 10 niños van a unidad de cuidado intensivo. De tal forma, insisto, que si queremos afinarnos en predictores de riesgo, predictores de severidad, posiblemente sean para predecir estos pacientes con Simstack que se nos complican. Y es, insisto, la realidad, aunque sea poco frecuente, en los centros de referencia lo vemos y es lo que enfrentamos día a día. 10 de hospitalización, nuevamente 4 con una mediana de 10 para Simstack. Esto hagámoslo muy rápido, pero es bien interesante. Miren la edad de los que están en piso con Simstack versus los que van a UCI. Son más grandes los niños que van a UCI, y tiene sentido porque posiblemente, aunque el estudio no permite caracterizar el fenotipo, posiblemente estos niños más grandes cursen con un fenotipo clase 1 en comparación a los niños más pequeños. Patología de base, les mencionaba, para ir a UCI no hace diferencia entre tenerla o no tenerla. Y las plaquetas, los laboratorios, fíjense cómo de forma consistente con la literatura describen mayor linfopenia en el niño que está en unidad de cuidado intensivo, mayor trombocitopenia en el niño que está en cuidado intensivo, PCR ligeramente más positivas, dímero D ligeramente más positivos, al igual que ferritina, y LDH me quedó mal copiada. Y en cuanto al manejo, porque me queda un minuto, empezamos a ver diferentes guías, consenso 1, el consenso 2, colegio americano, lo voy a leer muy rápidamente. Se indicaba uso de esteroides inicialmente en casos severos o en leves o moderados o en casos refractarios con dosis diferentes. La evidencia realmente era limitada, entonces publicaciones como esta, oiga, agregar inmunoglobulina y corticosteroides mejoraba el desenlace en los niños con disfunción miocárdica. Sale la serie de Nueva York con no la leo 1 a 1, pero era un esquema bastante agresivo en términos de inmunoglobulina, todo similar a lo que se recomienda hoy en día y vamos a recomendar, y es la recomendación, pero uso de esteroides también en casos leves, o en moderados y en severos también, como ya lo veremos. En términos generales, casi todas de acuerdo en usar metilprednisolona 30 miligramos en casos severos o casos refractarios, y por tiempo vamos a resumir la recomendación del consenso. Entonces, ¿qué decimos? Recuerden la importancia de intentar caracterizar de primerazo el fenotipo del niño, clase 1, clase 2, clase 3. ¿Por qué creemos que es importante? Porque orienta el tratamiento. Inmunoglobulina, evidencia limitada, extrapolada de Kawasaki o algunos casos de miocarditis, se recomienda en todos los escenarios. Algunas publicaciones recomiendan a 1 gramo por kilo y solo a 2 en Kawasaki. Nosotros, similar a múltiples guías, recomendamos 2 gramos por kilo, máximo 140. Particularidades de la clase 3. Fíjense que la clase 3, al ser Kawasaki, ¿cómo se debe manejar? Como un Kawasaki. Con COVID o sin COVID se maneja igual. ¿Y qué requiere? Inmunoglobulina, sí o sí. Y fíjense que aspirina se recomienda su uso en dosis antiinflamatorias. Acuérdense que no usamos 80-100, usamos entre 30-50 y después de 72 horas, por 6 a 8 semanas, habiendo pasado la fiebre, continuamos en dosis antiagregantes. Aquí algo muy importante dice este asterisco de la inmunoglobulina. Los diferentes fenotipos, o algunos que no nos encajan en clase 1, clase 2, pero digamos fiebre, pero clínicamente muy bien, sin datos de respuesta inflamatoria, pudiera vigilarse de acuerdo a su evolución y a su respuesta inflamatoria. Pero ojo, nunca en un clase 3 y pues obviamente mucho menos en un clase 1 francamente sintomático se debe postergar el uso, o posponer, perdón, el uso de
inmunoglobulina. Aspirina la usamos o se recomienda su uso en 3 a 5 miligramos en general en todos los SIMSTAG, a excepción ya mencionamos Kawasaki. Metilprednisolona, nos ha enseñado esta segunda ola a hacer, en el buen sentido de la palabra, o hacer intervenciones más tempranas con el uso de metil. Tenemos un niño con un fenotipo clase 1, con compromiso multisistémico. Efectivamente, llevamos 24, 48 horas, hemocultivos negativos, no poco infeccioso evidente. Con todos estos datos clínicos que hemos visto, no solo de población diferente a la colombiana, sino similar a la colombiana, la recomendación es hagámoslo, usamos metilprednisolona en este escenario. En el fenotipo 2 se individualiza el uso del esteroide, se definirá, se individualizará predominio de síntomas respiratorios, nos iremos con un esquema diferente al que usamos en SIMSTAG, pero bueno, son escenarios que se deben evaluar de forma individual. A las 36 horas evaluamos y definimos de acuerdo a la respuesta si requiere una segunda dosis de inmunoglobulina con o sin dosis concomitante de esteroide. Muy rápido terminamos, miren el tratamiento que se dio a los SIMSTAG en la serie colombiana, antibiótico en el 28 casos, 82%, pero quiero decirles que en la población general se usó en el 26% de los casos. Eso realmente es bajo en comparación a la literatura mundial. Inmunoglobulina en el 79%, esteroides en el 63%, vasoactivos en el 40% y ventilación mecánica el 10%. Eso es muy interesante porque logramos establecer sobreinfección bacteriana en el 6.4% de los casos. Digamos, de ahí la recomendación, oiga, es un SIMSTAG, ya vimos el escenario crítico en ocasiones, o en la gran mayoría de los casos, iniciamos antibiótico, pero es importante, 48, 72 horas, no se documenta poco infeccioso, individualizando, definitivamente suspende. Leo esto muy rápido porque genera muchas dudas. Se ha realizado con el grupo de hematología, el grupo multidisciplinario del consenso, y fíjense, se sugiere individualizar el uso de anticoagulación profiláctica con heparina bajo peso molecular si el nivel de dímero es mayor de 5 veces el límite superior y se documenta la presencia de al menos un factor de riesgo. No soy experto en el tema, pero sí oímos de forma interesante la discusión de un valor aislado de dímero D en términos generales no conlleva la necesidad o no de profilaxis. Se describen los factores de riesgo, no los leo, son muchos que muchos pacientes en general presentarán, pero definitivamente hay que tenerlos en cuenta. Aspirina se debe evitar en pacientes con menos de 80,000 y termino con esta y es cómo es el aislamiento de los pacientes con diagnóstico de SIMSTAG, que es una pregunta también frecuente. Hay evidencia bien interesante y lo hemos descrito y lo vemos fisiopatológicamente que parece esto tratarse de un evento posinfeccioso, posinflamatorio. Sin embargo, hay unos niños que tienen PCR positiva, pero ya habíamos aprendido que la PCR puede persistir positiva en un porcentaje variable hasta 2 o 3 meses. Sin embargo, ante la duda SIMSTAG con PCR positiva y anticuerpos positivos, se recomienda mantener las medidas de aislamiento para COVID agudo común y corriente. COVID agudo común y corriente será hasta 10 días después de la desaparición de la fiebre. En los casos en que tengamos una PCR negativa con un anticuerpo positivo, se puede levantar el aislamiento y solo se dejará si el paciente presenta síntomas respiratorios. Y esto hace particular referencia al fenotipo 2, o en ocasiones ese fenotipo 1 es difícil de distinguir datos de edema pulmonar, datos de congestión secundaria a falla cardíaca, por lo que, insisto, en esos escenarios se prefiere mantener el aislamiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Iván, por lo que nos has contado de SIMSTAG. Invitarlos, pronto saldrá la actualización del Consenso Colombiano para el manejo de COVID y todos estos datos y lo que has mostrado, lo que ha hablado el doctor Germán, van a estar allí en el consenso. Igual actualmente está publicado en la página de la CIN, en Infectio, el consenso pues, que tenemos vigente, donde también se habla mucho sobre el manejo de esta patología y el manejo de SIMSTAG como tal. Voy a hacer una ronda muy rápida de preguntas. La idea es casi que les pido respuestas sí, no, para poder alcanzar a cubrir la mayoría. Doctor Germán Camacho, pregunta, colchicina, tocilizumab, plasma de pacientes convalecientes. ¿Qué nos puedes decir? No, lo mismo, tiene una plausibilidad biológica en las diferentes fases y en la modulación de la respuesta inflamatoria, pero aún no hay evidencia suficiente para poderla recomendar y mucho menos en niños que no tenemos estudios de la mayoría de estas intervenciones. De rutina, no. En algunos casos individualizados pudiera contemplarse y muchos estudios que vienen en camino.
Alejandro, doctor Alejandro, ¿qué hemos aprendido de las medidas de bioseguridad en pandemia? ¿Qué sirven y qué no sirven de tanta avalancha de medidas que hemos tenido a lo largo de la pandemia? Bueno, entonces para responder esa pregunta, lo primero que hay que decir es que este virus se transmite primordialmente por vía respiratoria. Eso está más que claro y de ahí parten las medidas que sabemos que sirven absolutamente, que las hemos estado utilizando y que después de vacunarnos las tendremos que seguir utilizando hasta que sepamos cómo se va a comportar la vacunación de forma masiva. Usar el tapabocas, lavarse las manos, mantener distancia y preferir espacios abiertos en vez de espacios cerrados y evitar aglomeración de personas. Nada más sirve. Por favor, la transmisión por fomites, por elementos de uso diario es extremada y absolutamente rara, así que no perdamos tiempo descontaminando zapatos, descontaminando monedas, billetes, bolsas de mercado. Eso no sirve, sirve lavarse las manos. Entonces, creo que eso puede ahorrar mucho tiempo y ahorrar ansiedad y estrés a mucha gente que todavía lo practica. Entonces, pongámonos la mascarilla, usémosla bien, lavémonos las manos y mantengamos la distancia, que sé que para nosotros como cultura es difícil, pero está demostrado que sirve y hasta que no tengamos evidencia de que la vacunación va a cortar la transmisión de forma significativa, debemos seguirlo haciendo. Alejo, ¿qué datos de reinfección hay en niños? Extremadamente raro, igual que en adultos. Hoy en día siguen siendo reportes de casos muy aislados, pero la conclusión es que la reinfección es muy, muy rara. Prematuros como factor de riesgo para infección grave por COVID. Tendrían un riesgo potencial, obviamente por su condición de inmadurez, pero pues digamos que no está absolutamente probado que el hecho de ser prematuro le imprime un riesgo adicional a los riesgos generales de la prematurez en todo sentido. No conozco pues si en nuestro estudio hay datos puntuales acerca de la prematurez, pero sigue siendo también muy raro en prematuros el número de casos a nivel mundial, entonces no hay demasiados datos con los cuales se puedan sacar conclusiones. Gracias, Alejo. Síndrome de Down. Hay estudios en adultos que han mostrado que los pacientes con discapacidad neurológica igual, pues además, no es que sean los de síndrome de Down, sino que también los pacientes con síndrome de Down tienen mayor riesgo de complicaciones y muerte. ¿Qué conoces o qué estudios hay en niños al respecto? Realmente datos específicamente con Down, pocos, o sea, Down reviste riesgo potencial porque los niños con Down tienen condiciones que pueden asociarse con mayor riesgo, es decir, los niños con Down pueden ser inmunosuprimidos, los niños con Down pueden tener trastornos metabólicos que afecten el endotelio vascular, que sabemos que es un virus que le gusta mucho el endotelio, los niños con Down pueden ser obesos, los niños con Down pueden tener cardiopatía y neumopatía crónica. Entonces, probablemente no es el Down como tal, sino las comorbilidades que se relacionan con el síndrome de Down, que pues dependiendo de la gravedad se presentarán en mayor o menor medida en los pacientes. Gracias, Alejo. Te dejo descansar. Iván, que hay algunas preguntas sobre en qué momento hay varias del antígeno. Te voy a hacer como algunas de ellas que recuerdo. ¿En qué momento se debe hacer la prueba de antígenos? ¿Está indicado en pacientes asintomáticos? O sea, ¿en qué momento después del contacto? ¿Está indicado hacer en personas asintomáticas el antígeno? ¿Es mejor la PCR que el antígeno? Un poco como aclarar cuándo sería indicado hacer la prueba de antígenos y preguntas sobre si hay límite de edad, porque la persona que hace la pregunta dice que leyó que solo se debería hacer en mayores de 5 años. Realmente empiezo por la última, perdón, no hay muchos estudios de población pediátrica, incluso el que vimos de EPICO es de los más grandes.
pero es factible hacerlo en niños, incluso se planteará desde el consenso la posibilidad de hacerlo de acuerdo a las particularidades del centro, del niño, de la velocidad de la PCR, de realizarlo también en neonatos. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Pues definitivamente tiene que ver su potencial, su sensibilidad disminuye en la medida en que esa carga viral sea más baja. De tal forma que sí o sí se recomiendan menos de 11 días y la mayoría de fabricantes lo recomiendan entre el día quinto y séptimo cuando se presume que la carga viral es más alta. Recuerden que ese mayor porcentaje de positividad se correlaciona cuando la PCR detecta el virus de forma más temprana. ¿Se acuerdan? Esta cosa de los ciclos. ¿Y cuándo lo hace eso? Entre el quinto y séptimo día. Para resumir, el antígeno se debe tomar en los primeros 11 días de empezada la enfermedad, idealmente entre el quinto y el séptimo. A la pregunta de si es mejor o peor que la PCR, pues fíjense que vimos cifras de sensibilidad del 50%. Vimos cifras de sensibilidad del 60%, es decir, de 100 enfermos se le pasan 40 o 50. ¿Sí? En cambio, si da un resultado positivo, la especificidad es muy alta. Es decir, si la prueba es positiva, salimos del problema y no tenemos que hacer la PCR. Es decir, en ese escenario sirve muchísimo. La pregunta y la duda es, ¿qué pasa si la prueba es negativa? Es interesante recalcar lo que les mostré ahí. 4.300 pruebas tomadas en Colsanitas con 1.300 antígenos negativos. Y repetimos la PCR en 986 niños, ¿cierto? Pensando que iba a aumentar el porcentaje de positividad, pero realmente solo aumentó en 27 niños, 2.7. Esto no es un estudio ni mucho menos concluyente de si tiene la misma sensibilidad, no, hay muchas dudas que quedarán, oiga, ¿será que la prevalencia era tan baja que no había más que encontrar? Pero plantea algo interesante decir, vale la pena hacer más estudios en pediatría para validar esa sensibilidad supuestamente tan baja descrita en otros estudios. Espero haber respondido las dudas. Gracias, Iván. Bueno, tenemos varios espectadores desde México, saludando al doctor Germán Camacho, que lo recuerdan con mucho cariño. El doctor Meritón nos dice que hay un dato sobre alguna de las preguntas, dice, les saludo y comparto que en Chihuahua, México, hemos tenido 2 casos de pacientes con inmunodeficiencia primaria y MIS, uno de 3 meses con una inmunodeficiencia combinada severa y otro de 6 meses con enfermedad granulomatosa crónica. Ambos son menonitas, es muy poca la experiencia, pero la evolución clínica no tuvo diferencia con el resto de pacientes que hemos atendido y afortunadamente ningún caso fatal. También pues, a espectadores de México, de Costa Rica que nos acompañan y que comparten también sus experiencias con nosotros en el webinar. Yo creo pues que ha sido largo, creo que hemos tocado muchos temas, que esto da para hacer todo un simposio sobre COVID en pediatría y todavía hay mucho por aprender. Los invito dentro de una semana, hay muchas preguntas sobre colegios, qué vamos a hacer con los niños, qué vamos a hacer con los colegios, qué vamos a hacer con las secuelas post-COVID, qué nos esperan secuelas post-COVID. Dentro de 8 días vamos a hablar de qué nos esperan COVID en niños y algunas de las preguntas que quedan pendientes probablemente serán respondidas. Solo para cerrar, una pregunta que respecto a colegios, aunque no era la temática, pero que ha sido muy frecuente y muy repetida, es qué vamos a hacer con los niños de guarderías, con los niños menores de 2 años. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que de pronto la respuesta, la verdad completa no la tenemos, pero ¿qué piensan ustedes de esos niños menores de 2 años? Yo creo que basado en lo que comentamos, tienen una baja transmisión. Generalmente los niños menores de 4 años tienen una baja transmisión, un bajo riesgo de transmisión. Ellos no van a poder usar el tapabocas por la edad, como lo hemos recomendado, que es mayores de 2 años. Entonces nos toca extremar las medidas de distanciamiento físico y de higiene de manos y de detección temprana de sintomáticos para evitar brotes, pero creo que de hecho son de los niños que más sufren los preescolares y los niños de primaria y segunda primaria con todo esto de la virtualidad de la socialización no saben leer y escribir, ya tienen que saber manejar un computador con todas esas cosas que a veces a nosotros también nos quedan grandes. Entonces, yo creo que hay que manejarlo así. Un saludo también para todos los amigos.
Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo por estar aquí con nosotros, por acompañarnos con su experiencia. Esperamos pronto compartir la actualización del consenso colombiano, liderado pues por la CIN y por un grupo multidisciplinario de múltiples sociedades científicas para el manejo de COVID en adultos y en niños, y responder muchas de las preguntas que quedaron pendientes en un próximo espacio. Recuerden que esta conferencia queda colgada en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Y no, nada, agradecer por acompañarnos acá y estar hasta el final con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas Una feliz gracias a noche, todos. Una Alejandro, feliz Iván, noche. Claudio, muchas gracias por la Dentro de 8 invitación. días, Feliz noche, que descansen todos. Descansen, que estén bien. Bueno, y qué nos espera con las nuevas cepas también, muy importante. Bueno. Chao.